Vi a mi mejor amigo tocar a mi esposa, y ella sonrió. Hola TikTok. No sé cómo empezar esto, pero lo que vi ese fin de semana me destrozó por dentro. Mi nombre es Alejandro, tengo 32 años, y mi esposa Lucía, 30. Llevamos juntos desde la universidad, 12 años de relación, 4 de casados. Siempre la consideré mi mejor amiga. Jamás dudé de ella. Jamás. El fin de semana pasado, fuimos de camping a los picos de Europa con 2 parejas amigas nuestras de toda la vida. Era una escapada sencilla, naturaleza, risas, cerveza, carne asada. Todo fue perfecto, hasta el último día. La mañana del regreso estábamos todos empacando. Yo estaba guardando cosas en el maletero cuando la vi. Lucía estaba a unos metros de distancia, agachada para recoger una manta, y junto a ella, mi mejor amigo Julián. Y entonces, lo vi claramente. En un segundo, él le tocó la cadera con una mano, y la deslizó hacia su trasero. La apretó. Me congelé. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lucía apartó su mano enseguida, pero no parecía molesta. Le sonrió, como si fuera un juego entre ellos. Miré a mi alrededor. La esposa de Julián estaba empacando su coche, y la otra pareja charlaba más lejos. Nadie más lo vio. El resto del día estuve en piloto automático. No dije nada. En el coche, de camino a casa, ella intentaba conversar, pero yo solo asentía. Cuando me preguntó qué me pasaba, le mentí. Le dije que pensaba en el trabajo, pero la verdad es que desde ese momento, nada volvió a ser igual. Esa imagen se quedó grabada en mi mente como fuego. Y lo peor no fue lo que vi. Lo peor fue su sonrisa. Su maldita sonrisa. ¿Quieres saber qué pasó cuando empecé a buscar respuestas? Da like y comenta parte 2 si quieres saber lo que encontré en su iPad. Después de lo que vi en el campamento, algo en mí cambió. Lucía seguía comportándose como siempre. Me hablaba con dulzura, reía, me abrazaba, incluso me besaba como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no era el mismo. Me dolía pensar así, pero empecé a sospechar de la mujer con la que llevaba más de una década, la que había sido mi compañera desde la universidad. La única familia que me quedaba desde que murieron mis padres. Intenté convencerme de que todo había sido un malentendido. Me repetía que estaba exagerando, que había visto mal, pero por dentro, algo no me dejaba en paz, hasta que un día, ella salió al gimnasio, y ahí estaba su iPad, olvidado en la mesa del salón. Lo tomé, sin intención real de espiar, pero no tenía contraseña, y por un impulso, uno que jamás había tenido antes, lo desbloqueé. Lo primero que vi fue que estaba vinculado a su teléfono. Tenía todas las notificaciones, mensajes, incluso sus apps. Y ahí, entre todo, vi un icono que me heló la sangre. Telegram. Lucía nunca me mencionó que usara esa app. La abrí con el corazón en la garganta. Y lo que encontré me destruyó. Había un chat con Julián, mi mejor amigo. El tipo que estuvo a mi lado el día de nuestra boda. El mismo que me acompañó en el funeral de mis padres. Mensajes, fotos, videos. Durante meses, 8 meses, hablaban con confianza, con complicidad, con deseo. Usaban nombres cariñosos. Se mandaban fotos íntimas. Se reían de mí, de mis horarios, de cómo ella me mantenía contento mientras planeaban verse a escondidas. Ese mismo día, antes de ir al gimnasio, ella le había mandado una foto en leggings, súper provocativa. Y cuando volvió a casa, me trajo un café, me dio un beso y me pidió tener sexo. Me pidió sexo después de haberle mandado fotos a otro hombre, a mi amigo, y yo, como un idiota, casi cedo, le dije que tenía trabajo y me encerré en el despacho. Cerré la puerta, y ahí, con el iPad en la mano, me quedé congelado. No lloré, no grité. Solo pensé, esto no puede estar pasando. No a mí, no ella, no él. Y sin embargo, estaba pasando. ¿Qué hice después? ¿Los enfrenté? ¿Guardé silencio? Da like y comenta parte 3 si quieres saber cómo empezó todo mi plan. Tenía el iPad en las manos. Todo estaba ahí, las fotos, los mensajes, las fechas, las mentiras, 8 meses de traición detallada, explícita, fría, y yo, solo estaba sentado, mirando la pantalla, sintiéndome como un extraño en mi propia vida, como si todo fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Pero no lloré, no grité, no rompí nada, solo empecé a pensar, a planear. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Si explotaba, ella me lo negaría todo, me llamaría paranoico, me manipularía. Y él, bueno, él tendría alguna excusa barata, así que hice lo único que me quedaba, guardé silencio.
Y empecé a recopilar pruebas. Primero, le hice capturas a cada conversación, fotos, videos, mensajes. Guardé todo en mi móvil. Luego, me aseguré de que ella no supiera que el iPad estaba conmigo. Ella ni siquiera lo usaba ya. Estaba acumulando polvo, como su lealtad. Mientras tanto, seguía actuando, seguía siendo el buen esposo. Me despertaba a su lado, tomábamos café juntos, me besaba, me hablaba de sus días como si nada. Y cada gesto suyo me dolía más, porque ya no era amor lo que sentía, era asco. Era traición envuelta en rutina, pero había algo más. Todavía seguían hablando, todavía se veían. Vi que habían quedado esa misma semana. Se suponía que Julián se iba por trabajo, y Lucía ayudaría a su hermana con los niños. La verdad, iban a pasar el fin de semana juntos en un hotel, pagado por él, organizado por los dos. Y fue ahí cuando entendí, no era solo una aventura, ellos estaban planeando dejar a sus parejas para estar juntos. Mi corazón estaba roto, pero mi cabeza no, y mientras más frío me volvía, más claro veía el siguiente paso. En la parte 4 te cuento cómo hablé con la esposa de Julián, y cómo ella descubrió que su matrimonio perfecto también era una mentira. Había una persona más que merecía saber la verdad: Claudia, la esposa de Julián, una mujer dulce, tranquila, que llevaba años con él. Siempre nos recibía en su casa con una sonrisa, cuidaba de sus hijos como una reina, y él le estaba destrozando la vida. Decidí que ella no merecía vivir en la mentira, pero antes de hablar con ella, hablé con mi abogado, le mostré los mensajes, las fotos, la ubicación del hotel donde se verían, todo. Me dijo, estás haciendo bien, reúne todo, mantén la calma, no confrontes aún, protege tus activos. Por suerte, mi herencia está a salvo. Mis padres murieron hace 2 años en un accidente. Me dejaron un fondo que nunca toqué. Lucía sabía que existía, pero no tenía acceso a él. Nuestro apartamento, un bonito piso en Valencia, fue un regalo de boda. Ambas familias pusieron la mitad. Así que legalmente, nadie puede quitármelo sin negociación. Todo eso me dio un poco de seguridad. Y ahora sí, decidí hablar con Claudia. La cité para tomar un café, le dije que era algo muy delicado. Ella llegó sonriente, preocupada, pero amable, y cuando saqué el iPad y le mostré los mensajes entre Julián y Lucía, la expresión en su rostro cambió para siempre. Se quedó en silencio, palideció, luego murmuró, ¿desde hace cuánto? 8 meses, respondí. O quizás más. Le enseñé todo, los mensajes, las fotos, incluso las conversaciones donde hablaban de dejar a sus parejas y vivir juntos. Claudia se echó a llorar, me abrazó, y luego me dijo algo que me marcó. Hace unos meses, Julián me dijo que tú eras afortunado, porque habías heredado todo ese dinero, después de perder a tus padres. Me pareció una frase rara, lo confronté y se hizo el tonto, pero ahora creo que todo esto tiene otro sentido. Empezamos a atar cabos, y si Julián fue tras Lucía por interés, y si pensaron que, si ella se divorciaba de mí, podrían quedarse con parte de la herencia, no quiero pensar que mi esposa planeó eso conmigo a su lado, pero cada vez todo encaja más. ¿Y Lucía? Volvió del fin de semana, con su hermana como si nada. En la parte 5 te cuento cómo la confronté, y cómo respondió cuando le dije, sé que me engañas. Lo vi todo. Lucía volvió del supuesto fin de semana ayudando a su hermana como si nada. Entró a casa con bolsas, me sonrió, me besó, me dijo que me había echado de menos. Después de haber pasado 2 días enteros en un hotel con Julián, tuvo el descaro de abrazarme. Esa noche no dormí. Mi abogado me había dado un consejo. Cuando la confrontes, graba todo. Mientras vivas en un estado de consentimiento unilateral, es legal. No le digas lo que sabes. Solo hazle preguntas. Observa cómo responde. Así lo hice. Encendí el grabador del móvil y le pedí que nos sentáramos a hablar. ¿Puedes prometerme que serás completamente honesta? Le dije. Claro, amor. ¿Qué pasa? Solo contesta, ¿vale? No pienses demasiado. Y empecé. ¿Me amas? Por supuesto, ¿eres feliz conmigo? Sí, claro que sí, mi amor. ¿Te he tratado mal? ¿Te he hecho daño, física o emocionalmente? No, nunca. Entonces, ¿por qué me estás engañando? Ahí se congeló. Silencio total. La miré directo a los ojos. Ella desvió la mirada. Luego vino lo predecible. ¿De qué hablas? No te entiendo. No mientas, Lucía. No te estoy mintiendo. Lo vi. Sé la verdad. Lo sé todo. Se rompió. Primero negó. Luego lloró. Después dijo que solo fue un beso en un bar, que estaba borracha, que no sabía lo que hacía, que fue un error, una debilidad, algo sin importancia. Yo me reí.
Sí, me reí, porque lo que decía era tan absurdo, tan fuera de lugar, que solo podía reírme. Después le entregué la tarjeta de mi abogado. Ya presenté los papeles del divorcio. ¿Qué, Alejandro? No, por favor, hablemos. Intentó abrazarme. La aparté, y entonces cambió de táctica. De lágrimas pasó a manipulación. Estás tirando a la basura todo lo que hemos construido. Eres mi única familia. No tienes a nadie más. ¿A quién vas a tener si no es a mí? Esa frase me perforó, porque ella sabía que mis padres habían muerto, sabía lo solo que me sentía en el mundo, y aún así, lo usó como arma. Esa fue la gota final, la gota final. Fui al dormitorio, tomé una maleta y empecé a empacar. Esa noche, después de dejar a Lucía y presentar el divorcio, pensé que lo peor ya había pasado. Me mudé a un hotel. Empecé a buscar departamento. El abogado ya tenía todo en marcha. Lucía fue oficialmente notificada de la demanda de divorcio unos días después, y aún así, seguía viéndolo a escondidas. Un día pasé por casa a buscar ropa. Me había olvidado el iPad, y ahí vi, él había pasado la noche en nuestro piso. 2 veces esa misma semana, como si nada, como si lo que habían hecho no fuera una traición repugnante. Pero lo que me terminó de romper fue lo que pasó un par de días después. Salía del trabajo. Eran como las 7 de la tarde. Estaba cansado, con la cabeza en mil cosas. Caminaba hacia mi coche en el estacionamiento, cuando lo vi. Julián, esperándome, sí, él, de pie, junto a su coche, como si fuera normal. Cuando me acerqué, dio un par de pasos hacia mí. Alejandro, por favor, ¿podemos hablar? No tengo nada que decirte. Vete. Solo quiero disculparme. De verdad, no fue con mala intención, simplemente pasó. ¿Qué no fue con mala intención? Estallé por dentro. No queríamos hacerte daño. No pensamos que se saldría de control. Lucía y yo, muévete de mi camino, pero no se movía. Me bloqueaba el paso, seguía hablando, que lo sentía, que esperaba que fuéramos civilizados, y ahí se me fue todo. Lo agarré por la camisa, lo empujé con fuerza y le di un puñetazo directo en la cara. Cayó al suelo. Le sangraba la nariz. Se quedó ahí, aturdido. Y yo solo lo miré. Pude haberle hecho más, mucho más, pero me contuve. Subí a mi coche y me fui. Durante horas, me temblaban las manos. Por un lado, me sentía bien por haberle dado lo que se merecía. Por otro, me sentía mal por perder el control. ¿Y si me denuncia? ¿Y si usa eso en mi contra? Pero sinceramente, ¿qué esperaba? ¿Un abrazo? ¿Que le agradeciera por destruir mi vida? Días después, me enteré por amigos en común que Lucía y Julián fueron juntos al mismo bar al que íbamos todos, donde nos conocimos, donde celebramos cumpleaños, y cuando me vieron ahí, con mis amigos, salieron corriendo, ya no eran bienvenidos. Todo el grupo les dio la espalda, y lo peor, Julián intentó volver con su esposa, sí. Después de todo, ahora quería reparar su matrimonio, y Lucía empezaba a mandarme mensajes diciendo que me extrañaba, que estaba confundida, que todos merecemos una segunda oportunidad, pero yo ya no era el mismo. En la parte 7 te cuento el giro más fuerte de todos. Lucía apareció diciendo que estaba embarazada. Después de dejar a Lucía y presentar el divorcio, pensé que lo peor ya había pasado. Me mudé a un hotel. Empecé a buscar departamento. El abogado ya tenía todo en marcha. Lucía fue oficialmente notificada de la demanda de divorcio unos días después, y aún así, seguía viéndolo a escondidas. Un día pasé por casa a buscar ropa. Me había olvidado el iPad, y ahí vi, él había pasado la noche en nuestro piso. 2 veces esa misma semana, como si nada, como si lo que habían hecho no fuera una traición repugnante. Pero lo que me terminó de romper fue lo que pasó un par de días después. Salía del trabajo. Eran como las 7 de la tarde. Estaba cansado, con la cabeza en mil cosas. Caminaba hacia mi coche en el estacionamiento, cuando lo vi. Julián, esperándome, sí, él, de pie, junto a su coche, como si fuera normal. Cuando me acerqué, dio un par de pasos hacia mí. Alejandro, por favor, ¿podemos hablar? No tengo nada que decirte. Vete. Solo quiero disculparme, de verdad. No fue con mala intención. Simplemente, pasó. ¿Qué no fue con mala intención? Estallé por dentro. No queríamos hacerte daño. No pensamos que se saldría de control. Lucía y yo, muévete de mi camino, pero no se movía. Me bloqueaba el paso, seguía hablando, que lo sentía, que esperaba que fuéramos civilizados, y ahí se me fue todo. Lo agarré por la camisa, lo empujé con fuerza y le di un puñetazo directo en la cara. Cayó al suelo. Le sangraba la nariz. Se quedó ahí, aturdido. Y yo solo lo miré. Pude haberle hecho más. Mucho más.
pero me contuve, subí a mi coche y me fui. Durante horas, me temblaban las manos. Por un lado, me sentía bien por haberle dado lo que se merecía. Por otro, me sentía mal por perder el control. ¿Y si me denuncia? ¿Y si usa eso en mi contra? Pero sinceramente, ¿qué esperaba? ¿Un abrazo? Que le agradeciera por destruir mi vida. Días después, me enteré por amigos en común que Lucía y Julián fueron juntos al mismo bar al que íbamos todos, donde nos conocimos, donde celebramos cumpleaños, y cuando me vieron ahí. Pero yo, ya no sé qué creer, no vi pruebas, no hubo análisis, y lo más extraño, ni una sola mención al embarazo en los mensajes del iPad. Una parte de mí cree que nunca estuvo embarazada, que fue una última jugada. Y cuando vio que no funcionó, la historia del aborto apareció como por arte de magia, y lo peor, una parte de mí se sintió aliviada. Me siento sucio por pensarlo, pero la idea de no estar unido a ella por un hijo, de poder cortar de una vez por todas, me dio un poco de paz. En la parte 8 te cuento qué hice después. ¿Qué pasó con Julián? ¿Qué dijo Lucía al darse cuenta de que no recibiría ni un céntimo de mi herencia? No sé si alguna vez fue real, pero al fin soy libre después de todo, después de las lágrimas que no lloré, de los gritos que me tragué, de los días fingiendo que no sabía nada. Ella dijo que perdió al bebé, pero yo sigo sin saber si ese bebé alguna vez existió. No hay registros, no hay análisis, no hubo mensajes entre ella y su amiga, su hermana o su madre durante ese supuesto embarazo, nada. Solo fotos que pudo haber sacado de internet, solo palabras que pudo haber inventado, y ahora que lo pienso, todo encaja. Desde el momento en que supo que no podía tocar mi herencia, su actitud cambió. Ya no hablaban de escaparse con Julián, ya no se mandaban mensajes calientes. De pronto, empezó a buscarme a mí. Podemos empezar de nuevo. Todos cometemos errores. No quiero perderte. Pero no era amor, era desesperación, era miedo de perder la comodidad, el estilo de vida, la seguridad. Julián, mientras tanto, fue echado de su casa. Su esposa me sigue escribiendo de vez en cuando. Ella está fuerte, está concentrada en su familia, en su madre que está enferma, en su propio proceso de divorcio. Y yo estoy reconstruyéndome. Poco a poco, voy a terapia, me metí al gimnasio, trato de no beber, aunque a veces lo necesito. Hay noches que todavía lloro solo en el hotel, pero ya no siento rabia, siento tristeza, sí, pero también algo más, libertad. Por fin soy libre de una mentira que duró años, libre de una mujer que se disfrazaba de amor, pero solo era egoísmo, libre de un amigo que solo se acercó cuando se enteró de mi herencia, y ahora lo veo todo con claridad. Cuando mis padres murieron, pensé que solo me quedaba ella, pero ella ya se había ido desde hacía mucho, solo que no me había dado cuenta hoy. 2 años después de perder a mis padres, he perdido una esposa y un mejor amigo, pero me he reencontrado a mí, y eso, por más doloroso que sea, vale más que todo lo que perdí. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia. Y si estás pasando por algo parecido, no te calles, no te culpes, no te detengas. Me llamo Alex, y hace 3 meses iba a casarme con la mujer de mis sueños, hasta que me pidió una pausa, para volver a salir con su ex. Al principio pensé que era una broma. Clara no podía estar hablando en serio. Llevábamos 4 años juntos. 4 años de cenas improvisadas, planes de futuro, domingos de manta y series, discusiones tontas y reconciliaciones aún mejores. 4 años construyendo una vida. Nos conocimos en una fiesta en Lavapiés. Ella era amiga de una amiga. Llevaba un vestido verde y unas Converse blancas llenas de garabatos. Recuerdo que me hizo reír en los primeros 5 minutos. Me dijo que odiaba a la gente que habla solo de sí misma, justo antes de contarme su vida entera, en media hora. Me encantó. Yo había tenido relaciones antes, algunas largas, otras fugaces, pero nunca había sentido esa paz. Con Clara todo era natural, sin máscaras. Nos fuimos a vivir juntos al año. Ella era diseñadora gráfica freelance. Trabajaba desde casa. Yo, jefe de proyectos en una empresa tecnológica. Nuestras rutinas encajaban, nuestros horarios también. La casa no era enorme, pero tenía un balcón soleado donde desayunábamos los domingos. Hablábamos de hijos, de viajar por América Latina, de envejecer juntos en una casa cerca del mar. Le pedí matrimonio una noche cualquiera, sin cámaras ni fuegos artificiales. Cociné su pasta favorita, abrimos una botella de vino, y le dije, «Quiero pasar toda mi vida contigo». Ella lloró. Dijo sí. Me abrazó tan fuerte que pensé que no volvería a respirar. Y por un tiempo, todo fue perfecto.
Empezamos a planear la boda. Clara se obsesionó con Pinterest, con las flores, con los vestidos. Me mostraba cada detalle como si le fuera la vida en ello. Me preguntaba si prefería tulipanes o rosas, si queríamos música en directo o playlist. Pero un día dejó de preguntar. Dejó de hablar de la boda. Cuando yo sacaba el tema, ella decía, todavía hay tiempo. Empezó a posponer decisiones, el vestido, el catering, la música. Es el trabajo, estoy a tope, decía. Y yo lo entendía, o eso creía, hasta que pasó lo del viernes. Una noche con amigos. Estábamos en casa de Marina, bebiendo vino y jugando a uno de esos juegos tipo TikTok. Preguntas incómodas. Alguien preguntó, si pudieras revivir una relación pasada, ¿cuál sería? Y Clara, sin pensarlo, respondió, con Marcos. Marcos, su ex. El mismo que le puso los cuernos en la universidad. El mismo del que hablaba con desprecio. Hasta ahora. La sala se quedó en silencio. Clara se rió, nerviosa. Es broma, ¿vale? Fue una etapa importante nada más. Yo me reí por fuera. Pero por dentro, algo se rompió. Esa noche, cuando llegamos a casa, no pude más. Le pregunté, ¿qué fue eso? ¿Por qué dijiste lo de Marcos? Clara se encogió de hombros. Era un juego. No lo pienses tanto. Cambió de tema como si nada. Pero desde ese momento, todo cambió. Empezó a usar más el móvil. Sonreía a la pantalla. Cancelaba planes. Me decía que tenía que trabajar, que vería a su madre, que estaba cansada. Y luego llegó el viernes. Aquel viernes. Llegué a casa más temprano con ganas de cenar juntos. Clara estaba en el sofá, con el portátil en las piernas, pero no escribía. Solo miraba la pantalla. Vacía. Hola, ¿ya estoy en casa? Le dije. ¿Tan temprano? Respondió, como si le molestara. Cené solo. Ella no dijo casi una palabra, hasta que cerró el portátil y me dijo, necesito hablar contigo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué fue lo que le dijo Clara exactamente? ¿Y cómo reaccionó Alex cuando supo la verdad? En la parte 2, la bomba explota. Segunda actualización. Clara se fue de casa diciendo que necesitaba tiempo, pero jamás imaginó que yo no iba a quedarme esperándola. Esa noche no dormí, no porque la extrañara. Dormí mal porque algo dentro de mí se había roto, y cuando algo se rompe, ya no vuelve a encajar igual. Por la mañana me levanté antes de que saliera el sol. Preparé café, me senté en el salón y respiré hondo. El silencio en casa era pesado, pero por primera vez no me daba miedo. Era claridad, como si, después de tanto tiempo, pudiera ver las cosas tal como eran. Clara no estaba confundida, no necesitaba espacio. Ya había tomado una decisión. Simplemente no tenía el valor de decir que quería salir con su ex antes de casarse conmigo. Y si ella tenía el valor de poner en pausa nuestra relación para probar con otro, yo iba a tener el valor de seguir con mi vida. Llamé a Lucas, mi mejor amigo, le conté todo. ¿Y tú qué vas a hacer?, me preguntó. Voy a vender la casa, le dije sin dudar. Esa misma mañana, llamé a la inmobiliaria. La casa estaba a mi nombre, aunque Clara solía decir nuestro hogar. Era yo quien pagaba la hipoteca, el seguro, los impuestos. Siempre fue mi casa, y ahora sería mi libertad. En 72 horas, la casa estaba publicada online. El mercado estaba caliente y comenzaron a llegar ofertas enseguida. Después empaqué todas sus cosas. Lo hice con calma, sin rabia, sin drama. Su ropa, sus libros, los adornos que ella eligió para el salón, incluso sus plantas, todo en cajas bien cerradas. Contraté una empresa de mudanzas y les pedí que entregaran todo en casa de su madre. Incluí una nota simple: aquí tienes tus cosas. Buena suerte con Marcos. No era una venganza, era eficiencia. Clara quería espacio, pues aquí lo tenía, una casa vacía, sin fotos, sin rastros, sin pasado. Durante la semana, Clara comenzó a escribirme. Primero mensajes ligeros. Espero que estés bien. He estado pensando mucho. Yo no respondía. Cuanto más silencio le daba, más mensajes llegaban, hasta que un día me llamó. ¿Por qué estás actuando como si esto fuera el final?, dijo, con la voz temblorosa. Porque lo es, Clara. Tú elegiste irte. Yo elijo seguir. Hubo un silencio largo. Entonces soltó. Solo necesitaba saber si estaba tomando la decisión correcta, y yo necesito estar con alguien que no tenga dudas de que quiere estar conmigo. Ella empezó a llorar, que no era lo que quería.
que todo se le había ido de las manos, que no pensaba que yo fuera a reaccionar así. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara aquí como un perro esperando a que vuelvas de jugar con otro? No respondió. Colgué. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Tercera actualización. Clara pensó que podía irse, probar con otro, y luego volver como si nada. Pero esta vez, yo ya no estaba donde me dejó. Después de aquella llamada, no volví a saber de ella durante unos días. El silencio fue extraño al principio, pero luego se volvió liberador. Ya no vivía pendiente del móvil. Ya no caminaba sobre cristales. Estaba solo, pero en paz. La casa seguía en venta, con varias ofertas sobre la mesa, y justo entonces me llamaron desde la oficina de nuestra empresa en Valencia. Me ofrecían un traslado con mejora de condiciones. Siempre lo había pensado como un algún día, pues ese día había llegado. Dije que sí sin pensarlo. Y mientras yo reconstruía mi vida, Clara empezaba a perder el control de la suya. Empezaron a llegarme mensajes de amigos en común. Oye, ¿es cierto que vendiste la casa? Clara está diciendo que solo están en un tiempo, que vas a volver. No respondía, pero la bola crecía. Entonces publiqué una sola cosa en redes sociales. Nueva etapa. Me mudo a Valencia por trabajo. A veces, cuando una puerta se cierra, se abre una mejor. Nada más. Sin indirectas, sin dramas. Solo la verdad. Los mensajes explotaron. Felicitaciones, preguntas, curiosidad. Y, entre ellos, Clara, ¿qué haces? ¿Por qué estás vendiendo la casa? ¿De verdad te vas a ir así? Esto no era lo que quería. Solo necesitaba aclararme, le respondí. Tú tomaste una decisión. Yo estoy tomando la mía. Y ahí fue cuando empezó a desmoronarse. Un amigo me contó que vio una publicación de ella en Instagram cenando con Marcos, en el mismo restaurante donde Clara y yo tuvimos nuestra primera cita. Intentaba recrear lo que ya no existía. El post desapareció en menos de una hora, pero el daño ya estaba hecho. Todos lo vieron. Incluso su hermana me escribió: lo siento por cómo está manejando todo. No te mereces esto. Y lo más irónico, fue Marcos quien la dejó. La razón: si pudiste hacerle esto a él, también podrías hacérmelo a mí. Karma. Clara perdió no solo a Marcos, también perdió varios clientes. Era diseñadora freelance y muchas de sus colaboraciones llegaban por recomendación. Ahora ya no la llamaban. Su reputación se desmoronaba. No porque yo dijera nada, sino porque la verdad siempre sale. Una conocida del sector me invitó a un café y me dijo: necesito una diseñadora para un proyecto grande, pero alguien estable, comprometida. ¿Conoces a alguien? Y le recomendé a una antigua compañera muy talentosa. Ella se quedó con el contrato. Clara ni se enteró. Mientras tanto, yo ya tenía apartamento en Valencia, con vistas al mar. Empecé a hacer escalada, a tomar clases de guitarra. Compré una planta, luego un sofá nuevo, y por último, adopté un perro. Lo llamé Rayo. Clara volvió a escribirme, esta vez más desesperada. Cometí un error. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Quiero arreglarlo. Estoy dispuesta a ir a terapia, a hacer lo que sea, y yo simplemente respondí: no es que no supieras lo que tenías, es que no te importó perderlo, hasta que me viste seguir sin ti. Cuarta Intentó actualización. borrar el pasado, pero ya era tarde, porque la historia en la que ella creía ya tenía otro final, y no era con ella. Después de mi respuesta, se hizo el silencio. No más llamadas, no más excusas, solo silencio. Pero eso no significaba que ella se rindiera. En las semanas siguientes, Clara intentó reconstruir su imagen. Empezó a publicar frases inspiradoras en Instagram. A veces necesitas perderte para encontrarte. Sigue tu corazón, aunque te duela. Y luego vinieron las indirectas. Hay personas que no saben perdonar. No todos están listos para el crecimiento personal de otros. Era obvio que intentaba controlar la narrativa, hacerse la víctima, como si yo fuera el malo por no esperarla mientras salía con otro. Lo gracioso es que mientras ella intentaba fingir que todo estaba bien, su mundo seguía derrumbándose. Una excompañera suya me escribió: ¿sabías que Clara empezó a mandar currículums? Hace unos días publicó que abría su propia agencia de diseño y ahora está buscando trabajo. Y luego su hermana me
mandó un mensaje. Lleva semanas en casa de mis padres. Está destruida. De verdad pensaba que ibas a esperarla. Cuando supo que habías vendido la casa, se le cayó toda la fantasía. No voy a mentir. Sentí algo. No alegría, ni venganza. Sentí alivio. Porque ya no era yo quien vivía en una ilusión. Un amigo en común me contó que la vio en una cafetería, intentando convencer a un cliente de que su web estaba en mantenimiento. La realidad era otra. Yo la había creado y al cortar el hosting, ella no supo ni cómo recuperarlo. Ya no era mi problema. Yo, en cambio, estaba empezando a respirar de nuevo. Valencia me recibió con los brazos abiertos. El trabajo era increíble. El equipo nuevo, cálido y profesional. Hice amigos. Empecé a salir con gente nueva, sin expectativas, sin presión. Cada día que pasaba, sentía que recuperaba una parte de mí que había perdido. Ya no era el Alex que se preguntaba si era suficiente. Era el Alex que sabía que merecía mucho más. Y entonces llegó el último mensaje de Clara. Un correo. Sé que estás intentando borrarme, pero no puedes borrar los recuerdos. 4 años no se eliminan así. Por favor, mándame las fotos del viaje a Granada. Solo eso. Suspiré. Ya había descargado todo lo que necesitaba de nuestra nube compartida. La cuenta fue eliminada hacía semanas. Le respondí con una sola línea. Tienes razón. Esos 4 años me enseñaron exactamente lo que no quiero en una pareja. Gracias por la lección. Y con eso cerré el capítulo. A veces la vida no te quita algo, te libera de lo que no te mereces. Si alguna vez te trataron como plan B, recuerda, no estás aquí para esperar a nadie, estás para vivir, crecer y avanzar. Dale like si te sentiste identificado. Y si quieres más historias reales que te atrapan desde el primer segundo, sígueme ahora y no te pierdas la parte 5. Quinta actualización. Con su ex. Muchos me dijeron que fui duro, que todos merecen una segunda oportunidad. Pero no era cuestión de perdón, era cuestión de dignidad. Cuando bloqueé el correo de Clara, no lo hice con rabia, lo hice con paz, porque entendí que el ciclo había terminado, no con gritos ni venganza, sino con aprendizaje. Durante semanas no supe más de ella. Me dijeron que dejó las redes por un tiempo, que algunos amigos en común ya ni le hablaban, que su agencia jamás existió, que los clientes se fueron sin mirar atrás, y mientras ella intentaba recomponer lo que ya no tenía, yo seguía avanzando. Adopté una rutina nueva. Empecé a escalar en roca los fines de semana. Aprendí a cocinar más que pasta y arroz. Me apunté a clases de español. Y sí, ahora lo hablo mejor que antes. Conocí gente nueva. No estoy diciendo que encontré el amor enseguida, pero aprendí a disfrutar mi soledad, a confiar en mí, a dejar de preguntarme qué hice mal y empezar a celebrar todo lo que hice bien. Un día, en una videollamada con mi antiguo grupo de amigos, alguien me dijo: «Tío, no pareces el mismo, tienes otra cara, como si hubieras vuelto a ti». Y tenía razón, no era que me faltara amor, es que había dado demasiado a alguien que no lo valoró. Cerramos la llamada y salí a pasear con Rayo, mi perro. Mientras caminábamos por la playa al atardecer, pensé, si Clara no hubiera pedido esa pausa, quizás hoy seguiría con ella, viviendo una mentira, con hijos, hipoteca y un matrimonio lleno de dudas. Y me estremecí, no de tristeza, de alivio, porque a veces la vida no te rompe, te despierta y te saca justo a tiempo. Hace unos días me llegó un mensaje anónimo desde una cuenta falsa. Nunca quise perderte, solo quería saber si eras el indicado, pero ya lo entendí, solo que ahora es demasiado tarde. Ni respondí, ya no era más mi historia, ya no era mi problema. Hoy miro atrás y no veo dolor, veo lecciones, veo crecimiento, veo el momento exacto en que elegí no ser la opción de nadie, y empecé a ser mi prioridad. Si alguien te pone en pausa, no le des play. De nuevo, no eres una canción de fondo, eres el protagonista de tu historia. Dale like si alguna vez dijiste basta y te elegiste a ti. Y si esta historia te llegó al corazón, sígueme para más relatos reales que te inspiran a cerrar puertas y abrir otras mejores. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Su excusa para engañarme fue que trabajaba demasiado mientras yo pagaba todo. Hola a todos. Me llamo Javier. Y quiero contarles cómo un solo mensaje de texto destruyó mis planes de casarme con el amor de mi vida. Estábamos a solo 4 meses de nuestra boda cuando todo se vino abajo. Ayer quedé con mi prometida, Lucía, en el lugar donde íbamos a casarnos, cerca de Toledo, para cerrar algunos detalles. Cada uno fue en su coche porque ella venía directamente del trabajo. Casi al final de la reunión, me dijo que su amiga Marina tenía que devolver un coche de alquiler
y necesitaba que la recogiera y me preguntó si podía llevarla a casa. Le dije que sí sin pensarlo mucho. Conozco bien a Marina. Yo volví a casa, pero estuve intentando comunicarme con Lucía durante 3 horas sin éxito. Al cabo de hora y media, preocupadísimo, le escribí a Marina para saber si Lucía la había recogido bien. Me respondió minutos más tarde: lo siento, no pude ir al lugar de la boda. No, he visto a Lucía esta noche. Me quedé helado. Le pregunté por qué diría eso, y ella me dijo que no lo sabía y que no podía controlar lo que su amiga decía. Luego, Lucía salió fuera de casa. Nunca lo había hecho antes, pero revisé el historial de llamadas de Lucía. No me arrepiento. Descubrí que justo después de salir, había llamado a Marina. También vi una llamada de 1 hora, de camino al lugar del evento, con un número desconocido. Le pregunté qué compañía de alquiler habían usado y otras cosas. Me respondió con seguridad. Todo sonaba creíble. Pensé que quizás estaba siendo paranoico. Dormí sobre ello. A la mañana siguiente, le pedí que me enseñara el mensaje en el que Marina le pedía que la recogiera. Me dijo que no. Le dije que la había visto hablando por teléfono en el coche camino al evento, y me contestó: «Ah, era Marina, la recogí más tarde». Ahí supe que mentía. Le dije que había revisado los registros de llamadas. Cambió su historia y dijo que se había encontrado con un compañero de trabajo para discutir un caso de un paciente. Le pregunté quién era y por qué no podían hablar por teléfono. Me dijo que se llamaba Miguel y que tenía que enseñarle unas técnicas en persona. Le pedí ver los mensajes con Miguel. Se negó. Le pregunté: ¿estás teniendo una aventura? ¿Ya no quieres estar conmigo? Ella dudó y luego me soltó una lista de cosas que estaban mal conmigo. Que trabajo demasiado, que no paso tiempo con ella, que no la escucho. Me quedé en shock. Nunca había mencionado nada de eso. Después de mucho insistirme, dejó ver los mensajes. Eran extremadamente sexuales. También hablaban mal de mí. Ella decía que quería estar con Miguel, que estaban enamorados. Lucía había empezado ese trabajo hacía solo 1 mes y medio. Miguel es su compañero. Tiene entre 15 y 20 años más, está divorciado y tiene varios hijos. Yo había estado manteniéndola económicamente los últimos meses mientras se estabilizaba. Vivimos juntos en una casa en las afueras de Toledo, con 3 perros y un caballo. Me rompió el alma. No lo vi venir. Íbamos a casarnos. Segunda actualización. 2 días después, tuvimos una conversación de 3 horas. Hablamos sobre nuestra relación y sobre qué llevó a todo esto. Lucía empezó diciéndome lo que yo había hecho mal, que no me comunicaba, que trabajaba demasiado, que estaba siempre pegado al móvil. No puedo decir que no tenga algo de razón. Mi mentalidad era la de mantenernos económicamente. Tengo un negocio de comercio electrónico y yo mismo gestiono la atención al cliente, así que siempre estoy trabajando. Nunca tengo un horario fijo. Aún así, reconozco que podría haber sido mejor, dejando el móvil a un lado y respondiendo al día siguiente. La falta de comunicación fue culpa de ambos. Un ejemplo claro es que nunca supe que ella estaba infeliz con todo esto. Jamás me lo comunicó. Dijo que no me lo dijo porque pensaba que me lo tomaría mal, pero nunca me dio la oportunidad de demostrar lo contrario. No soy perfecto. A veces digo cosas que ella malinterpreta como frías o rudas. Por ejemplo, hace 1 o 2 semanas intenté ayudarla con un presupuesto para resolver sus problemas económicos. Algo que hago todo el tiempo para mis clientes, ya que trabajo en el sector financiero. Ella me dijo que me debía unos 1,000 euros y que me los devolvería en su próximo sueldo. Yo respondí algo como: creo que es un poco más. Vamos a revisar todas las transferencias que hice a nuestra cuenta conjunta. Al final, resultó ser más de 5,000 euros. No lo hice para humillarla, sino para que se diera cuenta de todo lo que yo estaba aportando. Pero ella lo tomó como un ataque. Me dijo que últimamente estaba demasiado enfocado en el dinero, cuando en realidad lo único que quería era asegurarme de que llegaríamos bien a pagar la boda. Mi mentalidad de ahorrar y organizar estaba en modo extremo. Lo que más me duele es que sigue intentando justificar lo que hizo culpándome a mí. Me repite que le sorprende que esté dispuesto a tirar por la borda 7 años de relación, y yo tengo que recordarle constantemente que yo no la tiré. Fue ella con sus acciones. También me dijo que conté a demasiadas personas lo que pasó demasiado rápido y que podríamos haberlo resuelto entre nosotros. Añadió que no habría tenido que hablar con otro si yo fuera mejor escuchando. He llegado a confirmar el alcance de la infidelidad y creo que es cierto lo que me dijo. Empezaron a hablar por mensaje 1 o 2 semanas antes del incidente. No
sé si se vieron fuera del trabajo antes, pero en esa ocasión él le pidió verse en el parque para jugar al baloncesto y charlar. Se vieron y se besaron. Creo sinceramente que no llegó a más todavía, pero que iba a pasar pronto. Ella dice que no es su novio, aunque se fue esa noche sin decirme a dónde. Supongo que estaba con él o con alguna amiga. Es una situación muy incómoda en casa, pero espero que pronto se resuelva. Creo que en el fondo quiere que volvamos y arreglemos las cosas. Pienso que el problema de raíz fue la falta de comunicación que creció durante mucho tiempo. Caímos en la rutina, en una vida simple y aburrida, y los problemas nunca se hablaron. Ella actuó, mintió a mi cara y habló mal de mí por la espalda, en vez de sincerarse. Puede ser más fácil volver con ella, pero sé que nunca volvería a ser feliz. Entender el origen del problema me ha ayudado a sentirme mejor. Al menos me sirve para trabajar en mis propios defectos y ver la vida desde otra perspectiva. Empecé a ir al gimnasio y planeo seguir con la rutina. También he retomado el estudio para el certificado de planificación financiera, CFP. Me tomé la semana libre del trabajo para centrarme en mi salud mental. Hoy cancelé oficialmente la fecha de la boda. Conseguimos que nos devolvieran algo del dinero, aunque también perdimos parte. También hablé con los padres de Lucía, que viven lejos y están muy preocupados. Les aseguré que todo está bien y que no deben preocuparse por su hija. He estado investigando el tema de la casa. Con los intereses actuales, no voy a encontrar nada parecido a la hipoteca que tenemos, ni siquiera un piso. Creo que mi mejor opción es intentar comprarle su parte de la propiedad y que ella se busque un piso. Ella parece estar de acuerdo, por ahora. Vamos a llamar a un tasador para valorar la casa y ver cuánto tendría que pagarle por su parte. Mis preguntas para todos ustedes son: ¿esto cambia en algo su opinión sobre la situación? ¿Estoy manejándolo bien? ¿Qué harían ustedes diferente? Tercera actualización. 3 semanas después, sentí que debía hacer una actualización. Los primeros días tras descubrir todo, fui un desastre. Lo admito. Le supliqué que volviéramos. Me humillé ante una persona que me había engañado. Me avergüenza, pero también fue parte del proceso para sanar. En ese estado vulnerable, intenté hacerlo todo bien, enmendar errores, recuperar lo perdido. Pero nada funcionó. Hasta que un día ella misma me dijo que tenía que elegir, o él, o yo. Y eligió a él. Ese fue mi momento de despertar. Me di cuenta de que había perdido el respeto por mí mismo. Era hora de centrarme en mí, en lo que yo necesitaba. Después de 7 años dedicando mi vida a otra persona, era hora de pensar en Javier. Cerré nuestras cuentas conjuntas y transferí a mi cuenta individual lo que me correspondía. Luego devolví la mitad a la cuenta común, para que ella tuviera lo suyo. Empecé a ir al gimnasio todos los días. Mejorar mi cuerpo también mejoraba mi mente. Fui a comprarme un traje nuevo, me hice un masaje, salí con amigos y familia. Me di cuenta de que esta relación me había aislado completamente de mi entorno. Nunca hacía nada para mí. Siempre pensaba en proveer para ella y los animales. Por primera vez en mi vida, empecé terapia. Voy cada semana. Me ayuda a pensar con claridad, a tomar mejores decisiones. Y voy a seguir con ella incluso cuando esto termine. Es parte de mi crecimiento personal. Ahora, los grandes temas. Sigo viviendo en la casa con mi ex. Ella duerme en la habitación de invitados. Nuestra única comunicación es: ¿has dado de comer a los perros? La considero una persona terrible. En su mente, todo esto sigue siendo culpa mía. Decirme que soy mal comunicador y usar eso como excusa para no comunicar sus emociones y engañarme es de una hipocresía inmensa. Dejé de intentar razonar con ella. No se puede razonar con quien vive en una burbuja. Estoy en proceso de vender la casa. Llamé a un agente inmobiliario, vino a verla y propuso un buen precio. Lucía exigió que contactáramos con 2 agentes más. Uno de ellos, recomendado por su amiga. Sí, esa misma. Hice todas las llamadas, concerté las citas, me reuní con todos. Así ha sido siempre esta relación. Yo haciendo todo. Y aunque no es justo, estoy dispuesto a hacerlo una última vez, con tal de salir de aquí. Después de comparar opciones, nos quedamos con el primer agente. Hicieron las fotos un domingo y la casa se publicó esa misma noche. El próximo sábado será la jornada de puertas abiertas. Ya ha despertado mucho interés. Sobre los animales. Ella se llevará al caballo a un establo, aún no definido. Le propuse llevarme a uno de los 3 perros, o a ninguno, para no separarlos. Ella decidió quedarse con los 3. Son muy unidos, y no quiero romper ese lazo. Además, siendo sincero, me da la oportunidad de empezar de cero, sin ataduras. De forma inesperada, conocí a alguien hace una semana. Hemos pasado bastante tiempo juntos. No tengo grandes expectativas, pero me hace bien. Ha vivido algo parecido y me entiende. Hablar con una mujer amable, fuerte e independiente me abrió los ojos.
Me di cuenta de que Lucía era una narcisista, dependiente, manipuladora. Debería haber escuchado las advertencias de amigos y familia. Pero caí en la rutina, en una falsa zona de confort. Bonita casa, campo, animales. No quería agitar el barco, así que seguí adelante. Ahora sé que fue una pérdida de tiempo solo si no aprendo de ello. Hoy me prometo, no ignorar más las señales de alarma, no volver a caer en la trampa de la comodidad, cuidar mis relaciones con familia y amigos. Y quiero terminar con un agradecimiento enorme a todos los que comentaron mi primer post en Reddit. Gente que no me conoce, pero se tomó el tiempo de ayudarme. Leí cada comentario y todos me ayudaron a llegar a donde estoy hoy. Estoy deseando ver el próximo capítulo de mi vida, venga lo que venga. Me llamó fea delante de sus amigos y me terminó en un restaurante. 2 días después estaba en mi puerta, rogando perdón. Pero para entonces yo ya sabía toda la verdad sobre él. Habíamos estado juntos por 2 años. No era un romance fugaz, teníamos nuestras rutinas, maratones de Netflix los domingos, cenas incómodas con nuestras familias, incluso esa ridícula clase de yoga en pareja que él insistió en probar. No todo era perfecto, pero cuando lo es, yo pensaba que éramos sólidos. Incluso habíamos hablado de mudarnos juntos en verano. Ryan, mi novio, tenía sus manías. Dejaba los calcetines por todos lados, texteaba durante las películas y hacía comentarios útiles sobre mi apariencia. Cosas como, esa blusa te hace ver más ancha, o ¿por qué no pruebas otro peinado? Yo lo tomaba como honestidad. El viernes pasado me invitó a cenar con unos compañeros del trabajo. Nunca me había incluido en su mundo laboral, así que me emocioné. Me arreglé mucho, incluso me compré un vestido nuevo que arruinó mi presupuesto. Me planché el cabello con esa plancha que solo uso en ocasiones especiales. El restaurante era de esos carísimos, donde no hay precios en el menú. Él ya estaba ahí con 2 compañeros, Leonard y Pablo. Apenas me saludó con un «llegas tarde», aunque solo habían pasado 2 minutos. Me miró de arriba abajo y soltó. «¿Eso es lo que decidiste ponerte?», sin molestarse en bajarlo la voz. Me sentí pequeña. Durante toda la cena, Ryan me ignoró o me interrumpía. Cada vez que intentaba participar en la conversación, él me corregía o me decía que no entendía el mundo real porque trabajaba en retail. Soy gerente desde hace 3 años, pero claro, eso para él no cuenta. Cuando uno de sus amigos preguntó cómo nos conocimos, empecé a contar la historia y Ryan me interrumpió. Vanessa sintió lástima por ella. Fue como un favor. Me dolió. Me fui al baño para no llorar en la mesa. Y justo ahí, veo que Ryan subió una historia en Instagram. Noche de chicos. Como si yo no estuviera ahí. Volví a la mesa y traté de mantener la compostura. Cuando llegó la comida, él se burló de lo que pedí. Pasta, vaya elección para tu tipo de cuerpo. Cada comentario era una puñalada. Cuando trajeron la cuenta, la miró, la deslizó hacia mí y me dijo, «Sabes, esto no está funcionando, ya no me atraes, deberíamos terminar». Y luego, de pie, frente a todos, «Una chica como tú debería agradecer que alguien como yo siquiera salió contigo». Y se fue, con sus amigos, riendo, dejándome con una cuenta de $347. Pagué con mi tarjeta de crédito y salí destrozada. Llamé a mi mejor amiga Vanessa, que vino a mi casa con vino y helado. Pero fue entonces cuando me dijo, «Sabrina, Ryan no es quien dice ser». Segunda actualización. Después de que Ryan me humillara públicamente en ese restaurante, pasé los siguientes días como en una neblina. Lloraba, comía helado directo del envase y evitaba mirar mi tarjeta de crédito. Pero lo peor era esa vocecita en mi cabeza preguntándome, «¿Cómo no lo viste venir?». Vanessa, mi mejor amiga, me ayudó a salir del hoyo. Ella fue quien descubrió la verdad. Ryan no era ningún ejecutivo brillante. Era asistente administrativo, el gran proyecto del que hablaba. Solo hizo las diapositivas. Los viajes de negocios eran inventados. Todo su personaje era una farsa, y aún así, él decía a sus compañeros de trabajo que me había dejado porque yo era necesitada, y hablaba todo el tiempo de casarnos. Mentira. Él era el que tenía un tablero de Pinterest llamado Ideas para el Hogar Futuro. Romántico, ¿no? Entonces recibí una llamada de la madre de Ryan, Tina. Me preguntó si todo iba bien entre nosotros. ¿Qué se supone que debía decirle? Que su hijo me humilló y me dejó con una cuenta de $347. Opté por la versión diplomática. Estamos tomando un poco de espacio. Pero entonces dijo algo que me dejó helada.
Estamos emocionados por verte en la cena de cumpleaños de Ryan este sábado. Dijo que tenían grandes noticias para compartir. ¿Grandes noticias? ¿Está loco o es solo un mentiroso patológico? Vanessa y yo nos miramos y supimos lo que teníamos que hacer. No iba a hacer un escándalo, no soy ese tipo de persona, pero tampoco iba a dejar que su familia siguiera creyendo sus mentiras. Decidí que iría a esa cena, con la cabeza en alto, y con toda la verdad lista para salir a la luz. Tercera actualización. La noche de la cena de cumpleaños de Ryan, llegué a casa de sus padres con las manos temblorosas. Me tomé unos minutos en el auto para respirar hondo. Vanessa me había ayudado a elegir el vestido. Negro, simple, el mismo que Ryan una vez dijo que me hacía ver promedio. Irónicamente, siempre recibía cumplidos cuando lo usaba. Toqué la puerta. Su padre me recibió con una sonrisa cálida y un abrazo. La casa olía a asado y puré de papa casero. Por un segundo sentí tristeza. Me gustaba su familia. Entré al salón. Ryan estaba riendo con su primo, copa en mano. Cuando me vio, se congeló. Claramente no esperaba que realmente fuera. Se acercó con una sonrisa falsa y susurró: «Tenemos que hablar en privado». Pero yo respondí en voz alta: «No me lo perdería por nada», especialmente sabiendo que teníamos grandes noticias que compartir. Tina, su madre, aplaudió emocionada. Su hermana me guiñó un ojo. Ryan, en pánico, intentó llevarme al pasillo, pero su madre gritó que la cena estaba lista. Nos sentamos todos. La conversación fue incómoda. Ryan intentaba controlar el ambiente, lanzándome miradas de advertencia cada vez que abría la boca. Yo simplemente sonreía y pasaba el pan. Su madre mencionó el ascenso de Ryan en el trabajo. Casi me atraganto con el agua. Él empezó a hablar de cómo estaba liderando proyectos, pero todo sonaba como palabras vacías. Entonces, su papá preguntó por una cuenta importante de clientes. Ryan respondió con frases que no significaban nada. Su hermana Kayla me miró como diciendo: «Tú también estás escuchando esto, ¿verdad?». Fue entonces cuando su abuela, que no tiene filtro y es mi favorita, preguntó directamente: «¿Entonces se van a mudar juntos o qué?». Porque Ryan dijo que ya estaban viendo departamentos. ¿Mudarnos? Lo más que habíamos hablado era de compartir Netflix. Ryan intentó cambiar el tema, pero yo ataqué con una sonrisa. Hablando de cenas, Ryan me llevó a un restaurante increíble la semana pasada. ¿Verdad, amor? Ese donde conocí a Leonard y Pablo. El color desapareció de su rostro, y justo entonces sonó el timbre. Tina fue a abrir. «Cody, qué sorpresa». Ryan palideció. Cuarta actualización. Cody, el compañero de trabajo de Ryan, entró con una carpeta en la mano. Dijo que necesitaba que Ryan firmara unos documentos urgentes para el lunes. Tina, siempre la anfitriona perfecta, lo invitó a quedarse para el postre. Ryan intentó sacarlo del comedor, pero su papá dijo: «Vamos, si es algo del trabajo podemos escucharlo todos. Somos familia». Cody se sentó junto a mí. Ese lugar lo había guardado a propósito. Ryan parecía a punto de desmayarse. Entonces el padre de Ryan preguntó: «¿Cómo les fue con esa gran presentación que Ryan estaba liderando?». Cody dudó un segundo, me miró y entendió lo que estaba pasando. Con voz tranquila respondió: «Fue bien, pero en realidad la presentó nuestro jefe. Ryan ayudó con el material de apoyo». Silencio total. Su hermana Kayla lo miró con los ojos entrecerrados. «¿No dijiste que tú diste la presentación?». Ryan intentó reír y desviar la conversación, pero ya era tarde. «¿Y cuál es exactamente tu puesto actual, Ryan?», preguntó Kayla. Cody tragó saliva y respondió: «Es asistente administrativo en el departamento de marketing». Ese momento, lo juro, se podía escuchar caer una aguja. Ryan empezó a balbucear explicaciones, que era algo temporal, que tenía múltiples roles, que todo era más complejo, pero ya nadie le creía, y entonces Tina preguntó qué había pasado exactamente en esa cena que yo mencioné. Yo respiré hondo y conté todo: cómo me criticó por mi ropa, cómo me ignoró y me humilló, cómo me dejó con una cuenta de $347 delante de sus amigos, cómo me dijo que una chica como yo debía sentirse agradecida. Ryan intentó interrumpirme varias veces, pero su padre lo mandó callar con una sola mirada. Cody sacó su teléfono y mostró mensajes de Pablo y Leonard, confirmando lo que pasó. Tina regresó con el pastel justo cuando Ryan trataba de pintarse como la víctima, pero ya nadie lo escuchaba. Estalló en gritos.
Me llamó traidora, acusó a todos de estar en su contra y gritó una vez más que una chica como yo debía sentirse agradecida. Su abuela murmuró algo que sonó sospechosamente a una grosería. Y entonces Ryan salió de la casa dando un portazo tan fuerte que cayó un plato decorativo de la pared. Y yo simplemente me quedé sentada, en paz. La verdad ya estaba dicha, y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Nos quedamos todos, sin el cumpleañero, comiendo pastel en silencio. La madre de Ryan me abrazó y me pidió disculpas. Su padre me dio las gracias por ser honesta. Y Kayla, su hermana, me ayudó a limpiar. Antes de irme, Cody me acompañó hasta el coche, y mientras caminábamos me dijo, ¿sabes? Creo que necesitábamos ver esto todos. Gracias por no quedarte callada. Yo solo sonreí. ¿Te sorprendió lo que pasó en esa cena? Dale like y comenta si tú también habrías ido a esa fiesta con la verdad en la mano. Y si quieres saber qué pasó después, no olvides seguirme para la última parte, porque esto no ha terminado. Quinta actualización. Después del desastre en la cena, pensé que todo había terminado, pero al día siguiente, mi teléfono explotó. 13 llamadas perdidas, de Tina, de Kayla, de Cody, incluso de números que no reconocía. Pensé que algo grave había pasado. Llamé primero a Tina. Su voz sonaba agotada. Sabrina, lo siento tanto. Ryan se volvió completamente loco anoche. Resulta que después de huir de la fiesta, Ryan apareció a las 2 de la mañana en el departamento de su ex, borracho y gritando que yo le había arruinado la vida. Ella, aterrada, llamó a Kayla. Kayla fue a recogerlo y lo encontró hecho un desastre. Pero no se detuvo ahí. Esa noche Ryan envió mensajes a medio mundo. Amenazó a Cody con destruirlo en el trabajo. Subió un post en Facebook diciendo que estaba rodeado de serpientes. Y lo peor, envió mi dirección por mensaje privado a un amigo, diciendo que iba a hacerme pagar por humillarlo. Pablo, que al parecer sí tiene algo de decencia, avisó de inmediato a Tina y le mandó la captura. En ese momento Tina y Kayla vinieron a mi casa. Yo aún estaba en pijama, intentando procesarlo todo, cuando sonó el timbre. No era Ryan, era Cody, con cara de preocupación. Me dijo que Ryan había estado llamándolo sin parar y que probablemente intentaría venir a verme. Y tenía razón. Minutos después, golpes fuertes en la puerta. La voz de Ryan. Sé que estás ahí. Ábreme. Llamé al guardia del edificio. Mientras tanto, Cody se puso de pie, listo para enfrentarlo. Ryan gritaba insultos desde el pasillo. La vecina salió a ver qué pasaba, y justo cuando Ryan empezó a patear la puerta, llegó seguridad. Amenazaron con llamar a la policía. Ryan se fue, furioso, gritando que todo era culpa mía. Tina estaba devastada. Se disculpaba sin parar. Kayla, práctica como siempre, me dijo, documenta todo. Esto puede escalar. Y por si fuera poco, Ryan me etiquetó en una historia de Instagram, una vieja foto mía, dormida en su sofá, boca abierta, con el texto Miss Perfect, que arruinó mi cumpleaños, no es tan perfecta después de todo. Yo solo me reí. Eso era su venganza. Una foto de hace 2 años. Un rato después, volvió a golpear la puerta, pero esta vez el guardia lo sacó del edificio. Tina decidió llevárselo a casa de sus padres. Ralph, su papá, vino a buscarlo, y yo me serví una copa de vino con Cody, sentados en el sofá, en silencio. Esa noche Vanessa vino a dormir conmigo, por si acaso, pero Ryan no volvió. Pasaron las semanas. Ryan fue despedido. Después de no presentarse en el trabajo por 3 días y enviar correos ofensivos, la empresa decidió dejarlo ir. Se mudó con un tío en otro estado. Tina me sigue mandando tarjetas para Navidad. Y Kayla se volvió amiga mía. Salimos a tomar café de vez en cuando. Ryan intentó contactarme. Me dejó mensajes de voz llorando, gritando, hasta diciendo que extrañaba nuestros domingos de Netflix. Me escribió desde cuentas falsas. Hasta me lo encontré una vez en Target. Con una caja de calcetines en la mano, nos miramos. Y él simplemente se dio la vuelta y se fue. Hoy, 3 meses después, estoy bien. Reorganicé mi departamento. Tiré todo lo que me recordaba a él. Y por primera vez en mucho tiempo, respiro tranquila. No estoy enojada. No más. En el fondo, estoy agradecida. No por haberlo conocido,
sino por haberlo descubierto a tiempo. Tú también ignoraste banderas rojas por amor. Dale like si esta historia te dejó sin palabras. Y sígueme para más historias reales que te harán pensar 2 veces antes de confiar en una sonrisa bonita. Jeje. Mi esposa me ignora en nuestra propia casa y ni siquiera duerme conmigo porque me niego a criar a una niña que no es mía. No olvides seguirme para más historias como esta. Lo que viene te va a dejar con la boca abierta. Hola, soy Mateo, tengo 31 años y vivo con mi esposa Camila, de 30, y nuestra hija Sofía, que tiene 7. Vivimos en Texas. Todo iba bien, hasta que empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa. ¿Por qué? Porque me negué a seguir actuando como padre de una niña que ni siquiera es mi hija. La historia comienza con la mejor amiga de mi esposa, Lucía. Ella también tiene una hija de la misma edad que Sofía, Valeria. El papá de Valeria, bueno, llamarlo papá es generoso. Ese tipo no mueve un dedo. Literalmente se jacta de no haber cambiado jamás un pañal. Los fines de semana, él se emborracha frente a la tele, y Lucía prefiere traer a Valeria a nuestra casa. ¿Y qué pasa? Cada sábado, mientras Camila se toma un café con Lucía en la terraza, yo me convierto en papá de 2 niñas. Lo que sea que haga con Sofía, tengo que hacerlo también con Valeria. Que si zoológico, voy con las 2. Que si clase de danza, llevo a las 2. Incluso les enseño a andar en bici. Al principio no me molestaba, hasta que empezó a hacer cada fin de semana, sin excepción. El colmo fue el Día de la Madre. Ese sábado, como siempre, llevé a ambas a la clase de danza. Sí, yo pago las clases de las 2, porque el papá de Valeria no cree en gastar dinero en tonterías. De regreso a casa, Sofía me pidió si podíamos parar a comprarle un regalo a su mamá. Le dije que claro, y entonces, Valeria me miró con esa carita triste. ¿Y qué hice? Terminé comprando otro regalo, para que ella pudiera dárselo a Lucía. Pero en el camino de vuelta, algo me hizo clic. Pensé, ¿qué diablos estoy haciendo? ¿Por qué estoy comprando un regalo para la esposa de otro hombre? Eso no me toca a mí. Guardé silencio. No quería arruinar el Día de la Madre, pero unos días después, hablé con Camila. Le dije que ya no podía más, que no era justo, que el verdadero padre de Valeria tenía que hacerse cargo, que me dolía perder el poco tiempo que tengo con Sofía compartiéndolo siempre con alguien más. Camila no dijo una sola palabra. Esa noche, no durmió conmigo, se fue al cuarto de huéspedes, y desde entonces, me ignora como si ni existiera. ¿Soy yo el malo por querer ser padre solo de mi hija? Segunda actualización. No olvides seguirme para más historias como esta. Lo que viene te va a dejar con la boca abierta. Desde que le dije a Camila que no quería seguir actuando como el padre de Valeria, no me dirige la palabra. No hay peleas. No hay gritos. Solo silencio, como si no existiera, y lo peor es que, al parecer, soy el único que ve que algo no está bien. En internet muchos empezaron a comentar cosas como, ¿y dónde está la mamá de Valeria en todo esto? ¿Por qué siempre eres tú el que lleva a las niñas a todas partes? ¿Y Lucía? ¿Nunca se hace cargo? Y lo pensé, tienen razón. Lucía pasa los fines de semana relajada en nuestra casa, tomando café con Camila, charlando como si no tuviera responsabilidades. Yo soy el que se encarga de las niñas. Yo soy el que paga las clases. Yo soy el que organiza salidas, quien cocina, quien lleva y trae, y todo eso, sin que nadie me lo agradezca. ¿Sabes lo peor? Cuando pregunté por qué Lucía ni siquiera podía llevar a Valeria a danza o al menos recogerla, Camila dijo, es que nuestra casa queda de paso. Además, tú disfrutas llevarlas, ¿no? Sí. Me gusta pasar tiempo con Sofía, incluso admito que era divertido ir a la panadería después de clase, comprar croissants y smoothies. Pero con el tiempo, empecé a sentir que mi momento especial con mi hija ya no era solo nuestro, y cuando pregunté si alguien iba a devolverme el dinero por las clases de Valeria, Camila simplemente dijo que Lucía no puede pagarlo, que su esposo, si se le puede llamar así, se niega a gastar un centavo en la niña. Según él, mi dinero es mío, y el de Lucía es de los dos. Y yo no voy a malgastarlo en cursitos de danza. ¿Tú te imaginas escuchar eso, y quedarte callado? Yo no lo hice. Le dije a Camila que yo no soy el responsable de llenar el vacío que dejó ese tipo.
que estoy harto de poner a mi hija en segundo plano por quedar bien con su amiga, y justo ahí fue cuando entendí que no era solo un tema de Valeria, era algo mucho más grande, solo que todavía no sabía qué tan grande era. Tercera actualización. No olvides seguirme para más historias como esta. Lo que viene te va a dejar con la boca abierta. Ese sábado, después de la discusión, Lucía no vino a casa. Sofía se fue a dormir con sus abuelos, y por primera vez en semanas, Camila y yo estuvimos solos, y por fin, hablamos, fue una conversación larga, dolorosa, pero también necesaria. Camila me explicó que todo lo que pasaba con Valeria tenía un trasfondo que yo desconocía. Resulta que Lucía había estado soportando un infierno en silencio. Su esposo no solo era un vago, también era manipulador, controlador y agresivo. Camila se enteró de eso hace poco, y justo la noche en que yo le dije que estaba cansado de criar a una niña que no era mía. Ella pensaba pedirme ayuda para que Lucía pudiera salir de esa relación. Ese fue el verdadero motivo por el que Camila reaccionó tan mal. No fue solo por Valeria. Fue porque yo estaba juzgando sin saber que su mejor amiga estaba atrapada en una situación desesperada. Después de hablarlo bien, tomamos una decisión. Lucía y Valeria vendrían a vivir con nosotros por un tiempo. No como una carga, sino como una salida de emergencia. Teníamos espacio. Era lo correcto. Y lo más importante, mi problema nunca fue con Lucía ni con Valeria. Fue con ese tipo que debería haber estado allí, y no lo estuvo nunca. Le explicamos todo a Sofía. Le contamos que Valeria iba a quedarse a vivir con nosotras por un tiempo, y su reacción fue increíble. Estaba emocionada, feliz de que su mejor amiga viviría con ella. Pero también tuvimos una conversación muy clara con Sofía. Le dijimos que si alguna vez quería pasar tiempo a solas con mamá o papá, solo tenía que decirlo. Queríamos que supiera que ella seguía siendo nuestra prioridad. Una semana después, con ayuda de un par de amigos y un camión de mudanza, trasladamos todas las cosas de Lucía y Valeria a nuestra casa. Por suerte, vivimos en una casa de 4 habitaciones, todos tienen su espacio. La única víctima fue el despacho de Camila. Ahora trabaja en el sótano. Deséenme suerte. Cuarta actualización. Ha pasado casi un año desde que Lucía y Valeria se mudaron con nosotros aunque al principio pensé que sería temporal, la verdad es que la vida cambió mucho. Lucía comenzó una formación para ser enfermera. Gracias a un programa del hospital donde trabaja como flebotomista le pagaron los estudios. El problema es que mientras estudia solo puede trabajar 20 horas por semana, así que Camila y yo seguimos cubriendo la mayoría de los gastos. El acuerdo es claro: cuando termine y consiga un trabajo estable, Lucía se mudará. Eso será en mayo si todo sale bien. El divorcio con su ex sigue en proceso. Cuando él se enteró que tendría que pagar manutención, hizo todo lo posible por retrasar todo. Cada semana inventa algo nuevo, pero Lucía no se rinde. En casa las cosas van bien pero intensas. 5 personas en una casa pesan, y como Camila trabaja desde casa le toca encargarse de mucho. Antes y después del colegio yo ayudo lo que puedo, pero ella lo vive todos los días. Está agotada. Sofía y Valeria siguen siendo inseparables, aunque ahora ya no hacen todo juntas. Valeria dejó las clases de danza pero empezó fútbol y eso cambió mucho. Ahora sabe que no necesita copiarlo. ¿Qué hace Sofía para pasar tiempo con nosotros? Sabe que puede tener su propio espacio y aún así recibir cariño. Conmigo se volvió fan de Lego. Pasamos tardes enteras armando cosas. Sofía nunca se interesó, pero Valeria me pide siempre nuevos sets. Con Sofía seguimos teniendo nuestras citas de fin de semana. Voy con ella a danza y ahora empezó esgrima, y si me asusta un poco que ya sepa usar una espada mejor que yo. Personalmente creo que estoy mejor. Saber que hay un plan que tiene fin me dio paz mental. No ver al ex de Lucía también ayuda mucho. Ahora trato de tomarme un par de horas al mes solo para mí, mis hobbies, mi espacio, porque aunque estoy feliz de ayudar a los roomies otra vez a los 30 y tantos, no era parte de mi plan. No olvides seguirme para más historias como esta. Lo que viene te va a dejar con la boca abierta. Quinta actualización. Pasaron más de 2 años desde que empezó todo, y aunque no lo creas, todo se resolvió mejor de lo que imaginé. Sofía está genial. Sigue yendo a clases de danza, ama el zoológico, y sí, todavía es la mejor amiga de Valeria. Valeria también está bien. Ya no baila, pero se volvió mi compañera oficial de Lego. Ahora además está obsesionada con los videojuegos. Le regalaron una Nintendo Switch y no para de jugar Stardew Valley y Animal Crossing. No entiendo esos juegos, pero ella los ama.
Me cuenta cosas de un personaje que se llama Audi como si fuera real. Camila sigue brillando en el trabajo, ya ni sé quién es el proveedor principal en esta casa. No olvides seguirme para más historias como esta. Si alguien cree que un hombre no puede estar con una mujer que gana más, lo siento por él. Ella sigue estresada por la casa, claro, porque al trabajar desde casa, mucho del peso familiar cae sobre sus hombros. Lucía se graduó en mayo como enfermera, pasó su examen y consiguió trabajo en un hospital, en algo que se llama Madasiorgi Tala. No tengo idea qué es eso, pero ella está feliz, y con eso me basta. Y lo mejor de todo, se mudaron. En julio alquiló un apartamento con Valeria. Tiene piscina, así que Sofía ya tiene programada su primera pijamada allá. Por fin, después de tanto tiempo, Camila y yo tenemos la casa para nosotros, y no te voy a mentir, lo necesitábamos. Lucía quiso pagarnos todo lo que le habíamos ayudado, pero se lo rechazamos. Aún así, insistió, nos regaló un viaje a Disney para un evento de carreras y también pagó unas vacaciones familiares este verano. Ambas niñas están emocionadas de conocer a las princesas, y sí, vamos a tener habitaciones separadas. No, somos una familia mezclada de película, pero sí somos una familia que superó algo difícil y salió adelante, y aunque el padre de Valeria sigue sin aparecer, aunque solo la ha visto 3 o 4 veces en más de 2 años, yo ya no cargo con ese peso, ahora solo soy el tío genial y ¿sabes qué? Estoy perfectamente bien con eso. ¿Te imaginas volver a casa para sorprender a tu pareja y escuchar algo que destruye todo lo que creías? Vanessa, dale a seguir si alguna vez te han roto el corazón cuando menos lo esperabas, porque esto apenas comienza. Natalia había planeado ese viaje con sus mejores amigas desde hacía meses. Un merecido descanso entre risas, spa y cócteles para celebrar sus 3 años de casada con Carlos, el hombre que ella creía era su compañero ideal. Él no venía de una familia adinerada como la de ella, pero siempre había mostrado sinceridad, humildad y amor genuino. Lloró incluso durante la renovación de votos que celebraron una semana antes, frente a los padres de ella, diciendo que conocerla fue lo mejor que le había pasado en la vida. El viaje no salió como esperaban. Una amiga se enfermó, otra tuvo que resolver problemas del trabajo y al final decidieron volver antes de lo previsto. Para Natalia fue la oportunidad perfecta para hacerle una sorpresa a Carlos. Compró sus nachos favoritos, una cerveza artesanal que le encantaba, y tomó un vuelo anticipado con la ilusión de verlo sonreír al abrir la puerta y encontrarla ahí, sin avisar. Entró por el garaje usando su código personal, dejó las bolsas en la cocina y escuchó la voz de él hablando desde su estudio. Subió las escaleras de puntillas queriendo interrumpirlo con un beso, pero justo antes de abrir la puerta, lo escuchó decir: «El matrimonio es una pesadilla, hermano. Me arrepiento todos los días. Si no fuera por el dinero de su familia, ya me habría largado». El corazón de Natalia se congeló. En ese momento todo su mundo se desmoronó. ¿Y tú? ¿Qué harías si escuchas a la persona que amas decir eso de ti? Síguenos ahora mismo, porque lo que hizo Natalia después te va a dejar helado. Ella no gritó, no confrontó. Se quedó ahí, en las escaleras, escuchando cómo Carlos se burlaba de los votos cuando se abandonó, de su familia, de todo. Dijo que fingió cada palabra de amor y que se sentía afortunado de vivir sin pagar renta. Incluso se rió llamándola la esposa del dinero, como si no fuera más que una cuenta bancaria con piernas. Natalia bajó lentamente, recogió las bolsas con las manos temblando, y se fue sin hacer ruido. Lloró 2 horas en el estacionamiento. Le dijo a una anciana que se acercó a su auto que su perro había muerto. Fue la primera de muchas mentiras ese día. Regresó al aeropuerto. Compró un pasaje de vuelta y pasó los siguientes días actuando como si nada. Fingió reír con sus amigas, pero por dentro estaba rota. El día previsto para su regreso volvió a casa y besó en los labios al hombre que había destruido su alma. Segunda actualización. Carlos nunca supo que su peor error fue pensar que Natalia era ingenua. Dale a seguir ahora, porque lo que ella empezó a hacer desde ese día no era perdón, era estrategia. Desde el momento en que Natalia lo besó al llegar a casa, ya no era la misma. Por fuera sonreía, por dentro memorizaba. Cada gesto, cada excusa, cada frase dicha con ese tono falso de ternura.
Llevaban 5 días durmiendo en la misma cama desde que ella escuchó aquella conversación. 5 noches junto al hombre que, según él mismo, despertaba arrepentido cada mañana. Cada detalle de su vida juntos ahora tenía un nuevo filtro, uno oscuro, uno real. ¿Cuándo fue que empezó a actuar? Desde el primer regalo. Desde que aceptó la ayuda de su padre para meterse en negocios, empezó a revisar las cuentas. Transferencias pequeñas, siempre por debajo del límite que ellos habían acordado como requiere conversación. 200 euros, 300 euros, 170 euros, pero constantes. ¿Estaba ahorrando en secreto? ¿Pagando otra vida con otra mujer? El miedo se mezclaba con la rabia. Pero Natalia no era impulsiva. Había aprendido de los mejores, como su padre. Hombre de negocios con sonrisa amable y mirada de acero. La primera señal la dejó sin decir palabra. Accidentalmente dejó abierta en su portátil una pestaña con su cuenta bancaria personal, esa que Carlos no conocía. Al día siguiente mencionó con tono casual que su padre estaba reconsiderando algunas inversiones por la situación económica. Carlos cambió la cara. ¿Qué tipo de inversiones?, preguntó. Nada concreto, por ahora, respondió ella, observando cada microexpresión. Si tú fueras ella, ¿te quedarías o empezarías a destruir su teatro poco a poco? No olvides seguirnos porque esto apenas es el primer paso del plan. Al día siguiente la gotera del baño, que Carlos llevaba semanas prometiendo arreglar, seguía ahí. Así que Natalia llamó directamente a un fontanero. Cuando el hombre llegó, Carlos pareció confundido. Segunda actualización. Pensé que lo haría este fin de semana, dijo. Pareces ocupado con otras cosas, respondió ella sin mirarlo. El fontanero cobró 85 euros por un arreglo de 10 minutos. Natalia vio a Carlos apretar los dientes mientras mentalmente contaba el dinero perdido. Y el efecto fue inmediato. Ese mismo día, Carlos la llamó 27 veces en una hora mientras ella estaba fuera. Cuando por fin respondió, fingió normalidad. Estaba en Target. El móvil estaba en el bolso. ¿Todo bien? Sí. Solo me preocupé. ¿Está todo bien contigo? ¿Con nosotros? Ella sonrió para sí. El juego había comenzado. Y Carlos estaba cayendo en cada trampa. Tercera actualización. ¿Estás segura de que tu pareja no guarda secretos? Natalia pensaba que lo sabía todo, hasta que encontró lo impensable. Síguenos ahora, porque lo que descubrió no era solo una traición, era una conspiración. Te no presera Antison. Después del incidente de las 27 llamadas, Carlos comenzó a actuar extraño. Más nervioso, más pendiente de todo lo que ella hacía, más presente. De pronto tenía tiempo para arreglar la puerta del baño, la luz del porche, incluso la mesa coja de la cocina, que llevaba meses ignorando. Natalia lo observaba todo, cada intento de redimirse, cada mentira vestida de cariño. Hasta que una tarde, mientras él estaba en el gimnasio, ella tomó una decisión que jamás pensó tomar: revisar su mesita de noche. No buscaba nada en particular, pero encontró algo que hizo que se le helara la sangre: un teléfono. No el suyo, uno viejo, barato, de prepago. Esos que no se asocian a ningún contrato. Estaba protegido con clave, pero pegado en la parte trasera, un pequeño post-it con un código escrito a mano. Natalia lo desbloqueó, un solo contacto, decenas de mensajes, muchos hablaban de dinero, otros de la estrategia, y uno fechado 3 meses atrás decía: 2 años más y estaremos listos. ¿Quién es de? ¿Qué pasará en 2 años? ¿Y qué plan han estado llevando a cabo a sus espaldas? Dale a seguir ahora mismo, porque el golpe más fuerte todavía está por llegar. Natalia tomó fotos de todos los mensajes. Volvió a dejar el teléfono en su lugar exacto. Nadie debía saber que ella lo sabía. Esa noche Carlos intentó besarla en la cocina mientras ella preparaba la cena. Ella sonrió, pero por dentro el fuego ya no era tristeza. Era estrategia pura. Al día siguiente dejó intencionalmente su iPad desbloqueado con búsquedas como signos de infidelidad y cuentas bancarias separadas en el matrimonio. ¿Qué no he hecho? Carlos las vio, ella fingió no notarlo. Él comenzó a sudar. Y por primera vez, Natalia sintió que tenía el control. En la parte 4, Carlos empieza a desmoronarse mientras Natalia lo manipula sutilmente. Pero lo más fuerte, descubrirá quién es D. Y lo que Carlos planeaba hacer con ella. Síguenos para no perderte el giro más impactante.
Cuarta actualización. Y si el mejor castigo no es gritar la verdad, sino hacer que él se vuelva loco tratando de adivinar cuánto sabes, dale a seguir, porque Natalia está jugando ajedrez mientras Carlos apenas entiende las reglas. Los días siguientes fueron una obra maestra silenciosa. Natalia no confrontó a Carlos, no lloró, no gritó, simplemente cambió, un poco más distante, un poco más reservada, un poco más impredecible, y eso lo estaba volviendo loco. Carlos empezó a espiarla. Literalmente, un día mientras ella se duchaba, notó que sus botas no estaban colocadas como siempre. Él había revisado su armario. Otro día lo sorprendió revisando su historial en el iPad. Él lo cerró de golpe y fingió entusiasmo por una lasaña, cuando claramente ella estaba cocinando salteado de verduras. Natalia fingía no ver nada, pero por dentro tomaba nota de todo. ¿Quién tiene el control ahora? ¿La esposa engañada? ¿O el mentiroso que empieza a temer su propio juego? Síguenos ahora, porque pronto descubrirás quién es la misteriosa D. Empezó a tener almuerzos semanales con Loretta, su mejor amiga, y la única que sabía toda la verdad. Loretta le ayudó a crear un correo secreto, a guardar pruebas, a pensar cada paso. Incluso fingieron llamadas sobre renovar el cuarto de huéspedes, sabiendo que Carlos escuchaba cada palabra, desesperado por saber qué planeaba Natalia. Una tarde él apareció en la cafetería donde Natalia estaba, sin avisar, con cena para dos. Nunca antes lo había hecho, dijo que la extrañaba, pero pasó toda la cita interrogándola sobre una llamada con Loretta, donde ella había mencionado grandes cambios. Carlos estaba paranoico, y luego vino el error fatal. Natalia intencionalmente dejó unos estados de cuenta sobre su escritorio, movimientos financieros, retiros, transferencias no justificadas. Cuando regresó, las hojas estaban ligeramente fuera de lugar, él las había leído. Y por eso ese día la llamó 27 veces. Natalia ya sabía la verdad. Carlos la sentía desvanecerse entre los dedos, pero no entendía cuánto sabía ella, ni hasta dónde estaba dispuesta a llegar. En la parte 5, Natalia empieza a hablar con sus padres, con el abogado, con la verdad. Y Carlos aún cree que puede salvarlo todo. Dale a seguir porque su caída está más cerca de lo que imagina. Quinta actualización. ¿Qué pasa cuando el manipulador se da cuenta de que ya no controla el guión? Síguenos ahora porque la caída de Carlos no será rápida, será inolvidable. El día que cenaron en casa de sus padres, Carlos estaba en su mejor versión. El yerno perfecto, el hombre atento, el falso más convincente. Halagó las cortinas nuevas de su suegra. Preguntó por el swing de golf del suegro. Ofreció ayuda para conectar un sistema de sonido que ni sabía usar. Pero Natalia lo miraba con otros ojos, ya no veía a su esposo. Veía a un actor que recitaba líneas, creyendo que nadie había leído el libreto original. Durante la cena, Carlos mencionó casualmente que estaba mirando propiedades en el vecindario de sus suegros. El padre, amable como siempre, comentó que los valores de las casas allí subirían un 20% en los próximos 5 años. Los ojos de Carlos brillaron como si acabara de ganar la lotería. Esa noche ya en casa, Natalia lo encontró viendo casas carísimas desde su iPad. Cuando le preguntó cómo planeaba pagarlas, él respondió: «Tu papá dijo que podría ayudarnos con el enganche». Mentira. Su padre no había dicho nada de eso. Al día siguiente, Natalia se reunió con una abogada recomendada por Loretta. No era la abogada de la familia, sino alguien completamente ajeno a su círculo social. La abogada fue clara, profesional y directa. El prenupcial la protegía más de lo que imaginaba, y los movimientos de Carlos podían servir para anular partes del acuerdo por fraude. Mientras Natalia se asesoraba, Carlos estaba teniendo un colapso. Ella dejó su laptop abierta con una pestaña mostrando vuelos a casa de su prima en California, parte de su estrategia de escape. Esa noche Carlos preparó una cena romántica, vino, velas, todo temblaba mientras servía las copas. Durante la cena dijo: «Quiero que empecemos a buscar un bebé». Natalia casi escupe el vino. 3 años posponiendo el tema, y ahora quería un hijo. Un nuevo paso en el amor, o un último intento de aferrarse a la herencia. Dale a seguir porque Natalia está a punto de exponerlo todo. Ella lo miró con calma y dijo: «Curioso,
Justo yo también he estado reflexionando sobre nuestro futuro. Carlos sonrió con miedo. Natalia continuó. ¿Recuerdas lo que dijiste en nuestros votos? Que yo era lo mejor que te había pasado. Claro que sí, dijo él intentando tomarle la mano, pero ella la retiró. Qué raro. Porque juraría haber escuchado que renovar esos votos fue una tortura y que solo te quedaste por el dinero de mi familia. Carlos se puso gris. Intentó negar, luego llorar, luego justificar. Pero Natalia ya no era la misma y él lo supo. En la parte 6 Natalia reúne a todos. Sus padres, el abogado, las pruebas y Carlos. Verá cómo su castillo de mentiras se derrumba ante sus propios ojos. Síguenos porque el final no es solo justo. Es perfecto. ¿Qué pasa cuando el manipulador se da cuenta de que ya no controla el guión? Síguenos ahora porque la caída de Carlos no será rápida. Será inolvidable. El día que cenaron en casa de sus padres, Carlos estaba en su mejor versión. El yerno perfecto, el hombre atento, el falso más convincente. Halagó las cortinas nuevas de su suegra. Preguntó por el swing de golf del suegro. Ofreció ayuda para conectar un sistema de sonido que ni sabía usar. Pero Natalia lo miraba con otros ojos, ya no veía a su esposo. Veía a un actor que recitaba líneas, creyendo que nadie había leído el libreto original. Durante la cena Carlos mencionó casualmente que estaba mirando propiedades en el vecindario de sus suegros. El padre, amable como siempre, comentó que los valores de las casas allí subirían un 20% en los próximos 5 años. Los ojos de Carlos brillaron como si acabara de ganar la lotería. Esa noche ya en casa, Natalia lo encontró viendo casas carísimas desde su iPad. Cuando le preguntó cómo planeaba pagarlas, él respondió, «Tu papá dijo que podría ayudarnos con el enganche». Mentira. Su padre no había dicho nada de eso. Al día siguiente, Natalia se reunió con una abogada recomendada por Loretta. No era la abogada de la familia, sino alguien completamente ajeno a su círculo social. La abogada fue clara, profesional y directa. El prenupcial la protegía más de lo que imaginaba, y los movimientos de Carlos podían servir para anular partes del acuerdo por fraude. Mientras Natalia se asesoraba, Carlos estaba teniendo un colapso. Ella dejó su laptop abierta con una pestaña mostrando vuelos a casa de su prima en California, parte de su estrategia de escape. Esa noche Carlos preparó una cena romántica, vino, velas, todo temblaba mientras servía las copas. Tony, durante la cena dijo, quiero que empecemos a buscar un bebé. Natalia casi escupe el vino. 3 años posponiendo el tema, y ahora quería un hijo. Un nuevo paso en el amor, o un último intento de aferrarse a la herencia. Dale a seguir porque Natalia está a punto de exponerlo todo. Ella lo miró con calma y dijo, curioso, justo yo también he estado reflexionando sobre nuestro futuro. Carlos sonrió con miedo. Natalia continuó, ¿recuerdas lo que dijiste en nuestros votos? Que yo era lo mejor que te había pasado. Claro que sí, dijo él intentando tomarle la mano, pero ella la retiró. Qué raro. Porque juraría haber escuchado que renovar esos votos fue una tortura y que solo te quedaste por el dinero de mi familia. Carlos se puso gris. Intentó negar, luego llorar, luego justificar. Pero Natalia ya no era la misma y él lo supo. En la parte 6 Natalia reúne a todos. Sus padres, el abogado, las pruebas y Carlos. Verá cómo su castillo de mentiras se derrumba ante sus propios ojos. Síguenos porque el final no es solo justo. Es perfecto. Anunciamos mi embarazo delante de toda la familia y mi cuñada me sirvió un plato envenenado. No lo comí yo, lo comió su propio esposo. Hola, soy Clara, tengo 29 años y llevo 7 años casada con el amor de mi vida, Alejandro. Todo en nuestra relación ha sido hermoso, excepto por una persona. Su hermana, Camila, cuando la conocí por primera vez me cayó bien. Era extrovertida, divertida, siempre hablaba fuerte y parecía muy cercana a su familia, pero con el tiempo me di cuenta. Camila era veneno puro, manipuladora, celosa y destructiva. Hacía todo lo posible por controlar la vida de Alejandro como si él le perteneciera. Antes de conocerme, Alejandro había salido con varias amigas de Camila. Ella misma lo presionaba para que estuviera con quien ella aprobaba.
Cuando nos conocimos, su actitud fue fría desde el inicio, y mientras más seria se volvía nuestra relación, más hostil se volvía ella conmigo. Camila hablaba constantemente de las exnovias de Alejandro cuando yo estaba presente. Les mandaba mensajes, las invitaba a reuniones familiares sin decirnos nada, y luego fingía que se las había encontrado por casualidad. Incluso revisaba mis redes sociales, aunque no me seguía. Siempre era la primera en ver mis historias. Un día, Alejandro le pidió que dejara de mencionarlas. Su respuesta: se hizo la víctima. Me llamó celosa y dijo que él merecía hasta alguien mejor. Aún así, traté de mantener la paz. Pero cuando nos comprometimos, ahí todo explotó. En lugar de felicitarlo, Camila se levantó de la cena familiar y salió llorando. Luego le gritó por teléfono porque no fue la primera en saberlo. No solo eso, me mandó un mensaje amenazante diciendo que yo debía respetarla como la única mujer en su vida que importaba. Cuando la ignoré, su actitud cambió por completo. Empezó a burlarse de mis decisiones para la boda, interrumpía conversaciones, se reía de mis ideas de decoración y me decía que yo no tenía ni un gramo de clase. Hasta que un día exploté. Estábamos en una reunión familiar y después de un comentario cruel más sobre los centros de mesa de la boda, me levanté y le dije en voz alta: «Estás oficialmente desinvitada a mi boda». Todos se quedaron helados. Camila abrió los ojos como si yo la hubiera abofeteado. Mi suegra me apoyó, pero Camila no se quedó callada. Llamó a Alejandro llorando y le exigió que me pusiera en mi lugar. Por suerte, él le dijo que estaba de acuerdo conmigo, que no estaría en la boda si no se disculpaba sinceramente. Y adivinen qué, Camila envió un mensaje de disculpa. Pero yo ya estaba cansada, lo dejé en visto. Al final, ella fue a la boda y apareció vestida de negro, con un velo, como si estuviera de luto. Iba de mesa en mesa diciendo que había perdido a su hermano. Ahí supe, esa mujer haría lo que fuera para hacerme daño. Y aunque después tuvimos un hijo y ella fingió cambiar tras sufrir una pérdida personal, la verdad es que su veneno seguía ahí, escondido, y lo peor, aún estaba por venir. ¿Qué pasó cuando anunciamos mi segundo embarazo? No te imaginas hasta dónde fue capaz de llegar. Segunda actualización. Después de años de tensión, dramas y escenas incómodas, creí que ya nada podía sorprenderme de Camila, pero estaba equivocada. Muy equivocada. Habían pasado varios años desde la boda y aunque no éramos amigas, habíamos llegado a una especie de tregua, sobre todo después de que Camila sufriera un aborto espontáneo. Alejandro y yo sentimos compasión por ella y, aunque no lo merecía, decidimos dejarla ver a nuestro hijo, Nicolás. Al principio parecía haber cambiado, era cariñosa con Nico, traía regalos, sonreía, pero todo era fachada. En poco tiempo volvió a ser la misma de siempre, quejumbrosa, victimista, criticando a todo el mundo. Se quejaba de su esposo Jaime, de su trabajo, de sus amigas, de su vida entera. Un día los tomé almorzando con los suegros. Camila nos preguntó en medio de la conversación: ¿ustedes firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse? La mesa se quedó en silencio. ¿Sí? Mi esposo le dijo firme que no, que ambos ganábamos bien y confiábamos el uno en el otro. Pero ella insistió: deberías tener cuidado. Hay muchas infieles hoy en día. La miré incrédula. Y entonces soltó la bomba. Clara va al gimnasio todos los días, siempre con ropa de cambio. ¿Seguro que no está viendo a alguien más? Se hizo un silencio tan tenso que mi suegra y mi suegro tuvieron que intervenir. Camila, sin vergüenza alguna, insinuó incluso que Nicolás no era hijo de Alejandro. Mi esposo se puso rojo de furia. Le dijo, con los ojos clavados en ella: «Tú no eres madre, y por cómo eres, jamás deberías serlo». Camila se quedó sin palabras. Ese fue el quiebre. Desde ese día la cortamos por completo. Nada de visitas, ni llamadas, ni invitaciones. Mis suegros estuvieron de acuerdo. Fue un alivio hasta que, unos meses después, pasó lo inesperado. Descubrí que estaba embarazada otra vez. No lo planeábamos, pero nos llenó de felicidad. Decidimos anunciarlo durante el cumpleaños de Alejandro en el jardín de mis suegros. La fiesta estaba hermosa. Familia, amigos, comida, risas. Y entonces apareció ella. Camila, con una sonrisa falsa, abrazó a Alejandro, se disculpó y me pidió perdón. Dijo que estaba en terapia, que había cambiado, que quería enmendar errores. Yo no le creí ni una palabra. Pero como era la fiesta de mi esposo, decidí mantener la paz. Mis suegros nos dijeron que, si lo deseábamos, la echaban de inmediato. Pero Alejandro prefirió evitar un escándalo. Al final,
Todo parecía ir bien. La fiesta fluía, los discursos emocionaban. Alejandro dio unas palabras hermosas sobre nuestra familia y fue el momento perfecto. Anunciamos mi embarazo. Hubo aplausos, abrazos, lágrimas de alegría. Mi madre lloraba. Mi suegro nos felicitó con emoción, pero Camila no sonrió, solo se quedó mirando hacia otro lado y entonces ocurrió algo raro. Camila vino hacia mí, sonriendo de oreja a oreja, y me dijo, quiero servirte el almuerzo yo misma para compensar todo lo malo. Me entregó un plato, lo miré y lo noté. Tenía camarones. Yo soy alérgica a los mariscos, muy alérgica. Me levanté, agradecí y fui a servirme yo misma. En eso, Jaime, el esposo de Camila, se me acercó. ¿Por qué no estás comiendo?, preguntó. Le expliqué lo del marisco, él rió. A mí me encantan los camarones. Dame tu plato. Le dije que sí, que por supuesto. Jaime tomó el plato y se fue. 5 minutos después, empezó a vomitar y retorcerse delante de todos. ¿Fue una coincidencia? ¿O Camila realmente intentó envenenarme? Lo que revelaron las cámaras lo cambió todo. Tercera actualización. Todo se detuvo. Jaime estaba en el suelo, convulsionando. La gente gritaba, llamaban a emergencias. Camila corrió hacia él gritando su nombre. Revisó el plato, lo miró con horror y me lanzó una mirada que jamás olvidaré. ¿Tú le diste eso a mi esposo?, me gritó. Yo me quedé paralizada. Esa era mi comida, dije, temblando. Nadie sabía qué había pasado, pero todos veían una cosa clara. Él había comido del plato que originalmente me correspondía a mí. El ambiente se volvió sombrío. La ambulancia llegó. Jaime fue trasladado de urgencia al hospital. Más tarde supimos que había sido envenenado. En ese momento me invadió un terror profundo. ¿Y si yo lo hubiera comido? ¿Y si mi bebé? Me sentí culpable por haberle pasado el plato, aunque fuera sin intención. Pasé toda la noche sin dormir, llorando, preguntándome si esto había sido un accidente o no. Pero dentro de mí ya lo sabía. Camila, ella me lo había dado. Mis suegros estaban tan aterrados como nosotros. Se quedaron a dormir en casa esa noche y al día siguiente, durante la cena, lo hablé con ellos y con Alejandro. Tomé aire y les conté todo. Cómo Camila me había traído el plato con camarones sabiendo de mi alergia, cómo fingió ternura justo antes de dármelo, cómo Jaime terminó comiéndolo por pura casualidad. La reacción de mis suegros fue de absoluto horror. Mi suegra, muy seria, dijo: hay que revisar las cámaras de seguridad. Gracias a Dios tenían varias instaladas en el jardín y cuando vimos el video no quedó duda alguna, ahí estaba. Camila entregándome el plato, sonriendo, y luego el momento en que Jaime se lo lleva. Alejandro, mi esposo, estaba fuera de sí de la rabia. Nunca lo había visto así, apenas contenía las lágrimas, y no de tristeza, de furia. Mis suegros estaban devastados. ¿Cómo había llegado tan lejos su hija? Decidieron llevar el video a la policía, y aunque Camila intentó negarlo al principio, al ver la prueba confesó todo. Dijo que no quería hacerme daño de verdad, que solo quería que terminara en el hospital, que estaba embarazada también y que se había sentido opacada por nuestro anuncio. Intentó manipular a sus padres. Háganlo por su futura nieta. Pero esta vez nadie cayó. Jaime, que ya había sido dado de alta, decidió denunciarla y pedir el divorcio. Dijo que no podía confiar en alguien así, que si había sido capaz de eso con su cuñada, ¿de qué más sería capaz? Camila fue arrestada. La condenaron por varios delitos: poner en peligro la vida, manipulación de alimentos y causar daño físico. No fui a los juicios, no quería verla nunca más. Hoy, meses después, ella está en prisión y yo estoy bien. Nuestra hija nació sana. Nicolás está feliz de ser hermano mayor. Alejandro y yo estamos más unidos que nunca. Jaime sigue en contacto con nosotros. Lo invitamos a cumpleaños, a cenas. Él me dijo algo que nunca olvidaré. Tú no tuviste la culpa. Gracias a ti descubrí quién era en realidad la mujer con la que me casé. A veces me dan escalofríos al recordar todo. Todavía no puedo comer nada que no haya cocinado yo misma, pero estamos seguros. Y juntos, Camila ya no forma parte de nuestras vidas. Fin. Si esta historia te dejó sin palabras, no olvides seguirme. Las verdaderas pesadillas familiares a veces están más cerca de lo que crees. Nunca imaginé que mi cena de cumpleaños número 26 cambiaría mi vida para siempre. Estábamos en un restaurante en el centro de Madrid que Javier había elegido. Ni siquiera era mi lugar favorito. Pero bueno, al menos esta vez se acordó de mi cumpleaños. Mis mejores amigas, Camila y Lucía,
Se unieron a la celebración. Al principio todo parecía normal. Copas, entrantes, lo típico de una noche especial. Pero Javier se desaparecía al baño cada 15 minutos. En una de esas ausencias, Camila se quedó con una expresión extraña mientras miraba su móvil. Le mostró algo a Lucía y ambas se quedaron congeladas. Les pregunté qué pasaba y trataron de disimular. Nada, solo un drama tonto en redes, dijo Camila, guardando el teléfono rápidamente. Javier volvió a la mesa con una sonrisa, me dio un beso en la mejilla y preguntó por qué estábamos tan serias. Le dije que estábamos eligiendo el postre. Se rió y me dijo, pide lo que quieras. Es tu día especial, cariño. Durante la cena, me abrazaba, sacaba selfies para su Instagram, escribiendo cosas como mi cumpleañera y mi mundo, con emojis de corazones. Pero por dentro yo ya sentía algo raro. Llevaba semanas actuando distante, siempre pegado al móvil, cancelando planes en el último momento. Mi padre, que dirige una empresa de distribución en Madrid, le había ofrecido trabajo a Javier cuando su padre perdió el suyo. Le pagaba más de lo que merecía solo porque pensaba que Javier me hacía feliz. Mi padre incluso le ayudó con el alquiler durante casi un año, y Javier vivía en uno de los pisos que forman parte de las propiedades familiares. Esa noche, al volver a su apartamento, Javier me dijo que tenía una sorpresa especial por mi cumpleaños. Le dije que estaba cansada y él se molestó. He hecho todo esto por ti, ¿y así me lo agradeces? Esperé a que se durmiera. Entonces escribí a Camila, enséñame lo que viste. Aparecieron los 3 puntitos enseguida. Dudaba. Finalmente me respondió, ¿estás segura? Es fuerte. Muéstramelo, por favor. Me envió un enlace. Con manos temblorosas lo abrí. Era una cuenta secreta de TikTok. Javier siempre decía que TikTok era para niños, que ni siquiera tenía uno, pero ahí estaba. Una serie entera llamada Puntuando a las amigas de mi novia. 6 vídeos. En el último, aparecía mi cara en la miniatura con una gran X roja encima. Le di play. Sentí el corazón en los oídos. La voz de Javier decía, y finalmente, esta es mi novia. Sí, estoy sufriendo. Es gorda, fea y vive en una fantasía. Solo estoy con ella porque su papá me paga todo. Mirad esta criatura. El vídeo era de nuestro viaje a la playa el mes pasado. Yo había estado tan insegura con el bikini, y Javier me dijo que me veía preciosa, que estaba orgulloso de mí por enfrentar mis miedos. Usó esas fotos exactas para humillarme públicamente. Los comentarios eran aún peores. Sus amigos se reían, uno escribió, «Tío, deja esa ballena». Y Javier le dio, «Me gusta». Más de 47,000 personas habían visto cómo me ridiculizaba. Miré al lado. Ahí dormía Javier, como si nada. El mismo que horas antes me había dicho que me amaba. El mismo que llevaba 3 años fingiendo quererme mientras usaba a mi familia para vivir bien. Fui a su móvil mientras dormía. Encontré mensajes de sus amigos riéndose de mí. Vi que estaba en apps de citas. Confirmé lo que ya sabía, que vivía del dinero de mi padre, que conducía un coche que mi padre le ayudó a comprar, que todo era una fachada. Y lo peor de todo, yo había convencido a mi padre para ayudarlo. Podría haberlo despertado, haberle gritado, romperle el móvil en la cara. Pero número. Sabía que si lo enfrentaba ahí mismo, lo negaría, lo justificaría como una broma, me haría sentir exagerada. Number Law, que Javier había hecho merecía algo más. Creativo. Al día siguiente, le hice el desayuno como si nada. Le di un beso antes de que se fuera a trabajar. Luego llamé a Camila y Lucía. Les dije que lo sabía todo. Y también les dije que no pensaba llorar. No pensaba simplemente dejarlo, ni exponerlo en redes. Number Javier se había metido con la persona equivocada, y yo iba a demostrarle que usarme fue el peor error de su vida. Pasé los siguientes 3 días investigando cada rincón de la vida digital de Javier. Descubrí que esa serie en TikTok era solo la punta del iceberg. Tenía cuentas en todas partes. Twitter, Instagram, Snapchat, todas con nombres distintos pero claramente manejadas por él. En cada una se quejaba de estar atrapado conmigo,
publicaba comparaciones entre chicas hot y yo, y básicamente dejaba claro que me usaba a mí y a mi familia por dinero. Camila y Lucía vinieron a casa y me ayudaron a recopilar todo. Descargamos los videos, hicimos capturas de pantalla de cada comentario. Había un grupo de WhatsApp donde se burlaban de mí, de mi peso, de mi voz. Se reían diciendo que Javier estaba sacrificándose por el equipo al salir conmigo, porque yo era su billete dorado. Mi padre siempre fue protector. Padre soltero. Yo su única hija. Al principio no confiaba en Javier, pero cambió de opinión al verme feliz. Y cuando la familia de Javier pasó por un mal momento, fui yo quien convenció a papá de ayudarle. Yo había dado la cara por ese imbécil que nos ridiculizaba a los dos. Llamé a mi padre y le pedí que almorzáramos solos. Nos vimos en un asador clásico que a él le encanta. Apenas me miró, supo que algo pasaba. Tenía pensado decírselo poco a poco, pero al ver su rostro, esa mirada llena de amor y preocupación, me quebré. Le enseñé todo, los vídeos, los mensajes, los insultos. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la rabia fría. Nunca le había visto así. Guardó silencio un rato largo, luego me preguntó si estaba bien. Le dije la verdad, que no lo estaba, pero que lo estaría. Que no iba a permitir que Javier se saliera con la suya. Y entonces mi padre me dijo algo que no olvidaré. Haz lo que tengas que hacer. Estoy contigo. Verás, mi padre no es solo un empresario con dinero. Es un hombre que empezó desde cero. Superó crisis económicas, competencia sucia, traiciones. Y Javier acababa de traicionar a la persona equivocada. Trazamos un plan, uno real, uno que haría que Javier lamentara cada palabra. Primera fase, el trabajo. Mi padre lo transfirió al almacén de Villaverde. Horarios largos, trabajo físico, menos sueldo. Cuando Javier preguntó por qué, mi padre le respondió: recortes, no nada personal. Segunda fase, el piso. Técnicamente, Javier había firmado un contrato con la inmobiliaria de mi padre. Revisamos con los abogados y había múltiples violaciones. Subarrendar sin permiso. Había metido a su amigo Víctor en la habitación libre. Daños, agujeros tapados con pósters y una serpiente como mascota cuando el contrato prohibía animales. Pero no lo echamos. Aún, eso habría sido muy fácil. En vez de eso, la empresa envió un aviso de mantenimiento rutinario. Durante 2 semanas entrarían al piso con poca antelación. Javier odiaba que invadieran su espacio. Sabía que eso lo sacaría de quicio. Tercera fase, el coche. Mi padre había avalado el préstamo. Javier llevaba 2 cuotas sin pagar. El banco podía exigir el total inmediato. Javier no tenía cómo cubrirlo. Y por supuesto, esta vez papá no iba a rescatarlo. Todo esto ocurrió durante la primera semana después de mi cumpleaños. Javier no sospechaba nada. Yo actuaba como siempre. Novia atenta, cariñosa, le escuchaba quejarse de los cambios en el trabajo, del estrés por los técnicos que entraban al piso, del banco que le exigía el dinero del coche. Yo lo miraba a los ojos y decía cosas como: quizás mi padre quiere ayudarte a superarte, debemos demostrar que puedes con más. Él asentía, convencido de que mi padre aún estaba de su lado. Una noche mencioné casualmente la serpiente. Su cara fue un poema. Tal vez deberías deshacerte de ese animal. Ya sabes que no está permitido. Se quedó blanco. No tenía ni idea de que yo lo sabía. Unos días después, me pidió que intercediera con mi padre sobre el préstamo del coche. Le dije que lo pensaría, y cambié de tema. Lo dejé colgado. Camila y Lucía me preguntaban a diario si no iba a explotar. Pero ver a Javier poco a poco perder su vida perfecta era más dulce que cualquier grito. Al final de la segunda semana, Javier era un desastre, agotado por el trabajo, estresado por el piso, al borde del colapso financiero. Empezó a ponerse irritable conmigo, pero enseguida se corregía. Sabía que aún necesitaba convencerme de que me amaba. Entonces empezó la segunda fase del engaño. Dejé abierto mi portátil por accidente, una noche.
Javier se asomó y vio un correo de mi padre, falso, claro, que hablaba sobre revisar su testamento, ponerme a cargo del negocio familiar cuando cumpliera 30, activar un fondo millonario. Todo inventado. Esa noche, Javier fue otro hombre. Me hizo la cena, me dio masajes, me dijo lo orgulloso que estaba de mí. Yo solo sonreía, imaginando cómo su codicia hervía por dentro. Al día siguiente, le dije que pensaba en que nos fuéramos a vivir juntos. Sin la ayuda de mi padre, buscar nuestro propio lugar. Javier se puso pálido, inventó excusas, el trabajo, el dinero, el momento. Yo fingí estar herida. ¿No quieres un futuro conmigo? Se asustó y reculó. Claro que quiero. Es solo que quizás podríamos mudarnos a un piso de tu padre, uno más grande como ese de Chamberí que acaba de reformar. Le dije que lo pensaría. Mientras tanto, él ni sospechaba que ya había vaciado su apartamento de todas mis cosas. Ropa, libros, maquillaje, incluso la cafetera que le regalé en Navidad. Camila y Lucía me ayudaron a llevarlo todo mientras él trabajaba. También lo grababa a escondidas. Vídeos, audios, notas. Cada vez que mentía, cada vez que fingía amor mientras yo sabía que me despreciaba por la espalda. Incluso el traslado al almacén fue calculado. Separarlo de sus amigos del trabajo, los mismos que comentaban sus videos, para que quedara aislado. Mi padre me confirmó que en el almacén nadie lo soportaba. Piensan que es un chivato de la oficina, me dijo. Lo del coche se puso peor. El banco mandó un aviso final. Javier, desesperado, se presentó sin avisar en la oficina de mi padre. Papá lo recibió con calma. Le escuchó hablar de amor, de futuro, de querer arreglar las cosas. Luego le dijo, si realmente amas a mi hija y quieres un futuro con ella, demuéstralo. Pídele matrimonio. Comprométete. Y entonces hablaremos de ayudarte. Esa noche, Javier llegó a casa como un niño con juguete nuevo. Me habló con ilusión de la charla con mi padre y me preguntó qué tipo de anillos me gustaban. Yo jugué mi papel. Sonreí, le mostré fotos de anillos en Pinterest, fingí emoción y supe que la fase 3 estaba a punto de comenzar. 2 días después, Javier me propuso cenar en el mismo restaurante donde celebramos mi cumpleaños. Dijo que quería compensar aquella noche en la que estuvo distraído. Acepté. Sabía perfectamente lo que planeaba. Llamé a Camila y Lucía. Fase 3. Esta noche. Ellas estaban furiosas en mi nombre, pero les aseguré que tenía todo bajo control. Me arreglé durante horas, me peiné y maquillé a la perfección. Me puse el vestido rojo que Javier una vez dijo que me quedaba bien, pero no tanto como a Lucía. Quería verme impecable, quería que lo recordara. Javier llegó nervioso, me llenó de halagos. Tocaba constantemente el bolsillo interior de su chaqueta, donde seguramente guardaba el anillo. Estaba extrañamente insistente con conducir él, aunque su coche podía ser embargado en cualquier momento. Quería crear el momento perfecto. En el restaurante, sudaba. Revisaba el móvil cada pocos minutos. Hablaba de nuestra historia, de la primera cita, de recuerdos que decía atesorar. Mientras tanto, yo pensaba en los vídeos, en cómo me llamó gorda, fea, criatura, en los comentarios crueles de sus amigos a los que él reía y aplaudía. Justo cuando llegó el postre, Javier se arrodilló. Sacó una cajita, me miró a los ojos y empezó con su discurso, que me amaba, que no imaginaba su vida sin mí, que quería estar conmigo para siempre. Lo miré. Vi el anillo barato que seguro había comprado a crédito. Vi las mesas alrededor, la gente sonriendo como si fueran testigos de un momento mágico, y dije exactamente lo que había planeado desde el principio. No, la cara de Javier se congeló. No lo esperaba. Intentó reír, pensando que era una broma. No repetí, esta vez más fuerte. Se levantó, confundido, avergonzado. ¿Podemos hablar de esto en privado? No, estoy perfectamente cómoda hablando aquí. Saqué mi móvil, abrí su video de TikTok, subí el volumen al máximo y le di play. Y finalmente, esta es mi novia. Sí, estoy sufriendo. Es gorda, fea y vive en una fantasía.
Solo estoy con ella porque su papá me paga todo. Mirad a esta criatura. Javier se puso blanco, luego rojo, intentó arrebatarme el teléfono. Me aparté. No me toques nunca más. El caos fue inmediato. La mesa de al lado murmuraba. La camarera no sabía si intervenir. Javier me miraba, al móvil, a la puerta, buscando una salida. «Estás haciendo el ridículo», me dijo entre dientes. «¿Puedes dejar de hacer escena?» «No, ya no voy a fingir». Le dije que lo sabía todo. Todos los vídeos, mensajes, bromas repugnantes. Y por cierto, añadí, ya me mudé. Ya recogí cada cosa que te pertenecía. Has perdido tu billete dorado. Has perdido tu paseo fácil. Y lo único por lo que serás recordado es por ser un cobarde que se burló de la única persona que alguna vez te respaldó. Salió corriendo. Me dejó con la cuenta. Y la caja del anillo. Esa misma noche empezó la avalancha de mensajes. Llamadas, audios, amenazas, súplicas. Lo bloqueé de todo. Intentó contactarme por Instagram, luego por Snapchat. Incluso mandó un correo a mi vieja cuenta universitaria. Todo bloqueado. Dejó notas en la portería, pero ya había advertido al conserje del edificio. Intentó llamar a la oficina de mi padre, pero ya había orden de filtrar todo. Camila y Lucía vinieron a casa con una botella de vino, listas para celebrar. Pero yo solo quería ducharme, quitarme el olor de él de la piel. Pasé horas borrando cada mensaje, vídeo, recuerdo digital. Quería borrarlo no solo de mi vida, sino de mi memoria. Las semanas siguientes fueron aún más ridículas. Javier empezó a aparecer en lugares donde sabía que estaría, la cafetería, el súper, incluso en la puerta del gimnasio. Fingía encontrarme, intentaba hablarme. Lo siento si estás dolida, lo siento si malinterpretaste. Tú sabes que te amo, que te necesito. Jamás le respondí. Pasaba junto a él como si fuera invisible. Una noche salíamos de un bar con Camila y vimos su coche frente al local. Nos miramos. Sin decir palabras saqué el móvil y empecé a grabar. Caminé hacia su ventanilla. ¿Estás perdido? Javier fingió esperar a un amigo. Le dije que se largara o llamaría a la policía. Cuando Camila marcó el número, arrancó a toda velocidad. Fue la última vez que lo vi en persona, pero en redes seguía. Publicaciones pasivo-agresivas, indirectas sobre mujeres falsas, sobre ser traicionado. Sus amigos me escribían, los bloqueé a todos. Cerré mis cuentas, cambié mi número. Mi padre incluso me ofreció seguridad privada. No, papá, ya he vencido a monstruos peores que un niño adicto a TikTok. Mientras tanto, el abogado de mi padre preparaba el golpe final. Enviamos una notificación formal sobre las infracciones del piso. Mascota no autorizada, subarrendamiento, daños. Tenía 30 días para abandonar. Pero los técnicos seguían entrando, siempre a la peor hora, siempre con poca antelación. Llamaba furioso a la inmobiliaria. Le respondían con amabilidad y con el contrato en mano. Intentó que Víctor intercediera por él, pero ni su mejor amigo quería involucrarse. Los que reían con sus vídeos desaparecieron. El coche fue embargado 3 semanas después de la propuesta fallida. Camila me mandó una foto. Javier de brazos cruzados, mirando cómo se llevaban su coche en grúa. Guardé esa imagen. A veces la miro para recordar cómo luce la derrota. El trabajo fue lo último en caer. Mi padre lo mandó al turno nocturno del almacén. Trabajos pesados, sin sol, sin descanso. Nadie lo soportaba. Todos sabían quién era. Nadie quería hablarle, pero aún no lo despidieron. Mi padre quería mantenerlo cerca, lo justo para el golpe final. Mientras él intentaba no hundirse, yo construía mi caso. Tenía vídeos, capturas, audios, todo. Me reunía con el abogado cada 2 días. Camila y Lucía me ayudaban a clasificar el material. Las bromas sobre mi cuerpo, mi voz, incluso sobre mi madre fallecida. Eso casi me quebró. Pero no le daría ese placer. Javier intentó jugar su última carta. Me dejó una nota a mano en recepción. La secretaria la tiró sin leer. Ella ya sabía el protocolo. 3 semanas después de la expulsión, me llamó el encargado del almacén.
Javier no ha venido en 4 días. No ha llamado. Su taquilla estaba llena de porquería. Latas, papeles rotos, fotos viejas de ustedes. ¿Las quieres? Tíralo todo, respondí. El lunes siguiente, llegué a la oficina. Javier estaba sentado en la acera, con un cartel de cartón. Por favor, perdóname. Estaba destrozado, sin afeitar, ojeroso, tembloroso. No me miró. Solo apretaba su cartel como si fuera su salvación. La recepcionista me susurró. Ha venido cada mañana desde hace 3 días. Si entra, llama a seguridad, le dije. Ya lo hice, respondió. A la hora del almuerzo, ya no estaba. Pero el cartel seguía ahí, apoyado en la papelera. Le tomé una foto. La mandé a Camila, Lucía y a papá. Solo escribí, por si queréis reíros. Y eso es todo. No sé qué intentará Javier después. Pero sí sé esto. Nunca tendrá mi perdón. Nunca volverá a tener mi atención. Nunca tendrá otra oportunidad.